seremos todo lo duro que tengamos que ser, como hemos sido en otros temas, con cualquier persona del Estado que se haya apartado 1 centímetro de la ley, particularmente en la aplicación del uso de la fuerza pública. Dicho todo esto, hoy no hay elementos firmes en la causa que puedan confirmar que se trate de una desaparición forzada. Hay una denuncia y como tal una carátula que investiga según el procedimiento y consideramos que tiene su lógica y por eso desde el primer minuto se apartó la Gendarmería de la investigación y se usa otra fuerza de seguridad como la Prefectura y la Policía Federal. Pero no hay hoy elementos concretos para poder hacer la denuncia, como se plantea, política en muchos casos, de que ya dé por hecho de que hay una desaparición forzada en este caso. ¿Se acuerdan que cuando empezó el caso Maldonado yo les hablé de un triple pacto de silencio? Y le dije, muchachos, esto es un círculo cerrado donde es muy difícil penetrar porque todos tienen el culo sucio y todos se están tapando el culo unos con otros. Y esto se va confirmando. Hoy leí atentamente el dictamen de la fiscal Silvina Ávila. Es la fiscal que tiene a su caso, la fiscal, no el juez, la fiscal que tiene a su caso la investigación, la que debe llevar adelante la instrucción de la causa buscándolo a Santiago Maldonado. Y la verdad que el dictamen de la fiscal parece hecho a la medida de lo que necesita el gobierno. ¿Sí? Por eso el gobierno que dijo hoy, vamos a ir con el dictamen de la fiscal a defendernos ante Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo no hay pruebas que vayan contra la Gendarmería. Pero recuerden que yo también les dije que ahí había algo raro porque les mostré videos donde se veía a la Gendarmería diciendo por orden del juez Guido Tranto desalojen la ruta y después cuando defensores públicos y abogados defensores quisieron entrar a la reserva mapuche, que los gendarmes estaban en el momento ahí parados y decían no señor, usted no puede entrar por orden del juez Guido Tranto, mientras que adentro había sido la represión que existió, no fue un invento, y mientras adentro los pocos testigos que estaban dicen que vieron que le pegaron o que por lo menos estaba Santiago Maldonado del lado de adentro de la reserva. Siempre todos dicen que fue por orden del juez Guido Tranto. Sin embargo, el juez Guido Tranto es el que está investigando algo que fue, hasta donde se sabe, una consecuencia de una orden de él, vale decir la desaparición de Santiago Maldonado. Recuerden también que yo les conté que había un grado de promiscuidad judicial nada más, promiscuidad judicial entre el juez Guido Tranto y la fiscalía, porque una pareja del juez Otranto trabaja con la fiscal. Entonces digo, ustedes me dirán, bueno, es un lugar chico, se conocen todos, y está bien, pero en ese lugar chico tocó el caso que está sacudiendo a la Argentina hoy, el caso que está dividiendo aguas, el caso que hoy provocó una discusión durísima en el Congreso en el informe del jefe de gabinete Marcos Peña y toda la oposición del otro lado, porque acá no está solamente el kirchnerismo, está también la gente del bloque justicialista, la gente de un país que le está diciendo al gobierno, hagan algo para que aparezca porque el juez es parte del problema, no es parte de la solución. Y por lo visto la fiscal también. La Gendarmería, que decirles, son los que estaban ahí por orden del juez. Y las órdenes operativas sobre la Gendarmería las daba desde una comisaría, un destacamento dentro de la estancia Benetton, el jefe de asesores de Patricia Bullrich en persona, Pablo Nochetti, ese señor tan lindo que ella se jacta de lo lindo que era y que por qué y que todas las diputadas se lo envidiaban. Bueno, ese muchacho que tenía antecedentes de haber sido defensor de represores y que se jactaba por las radios locales de que iba a meter presos a todos los de la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, es el que estaba dando las órdenes. La fiscal dice que se allanaron todos los lugares de la Gendarmería, todos los destacamentos de Gendarmería, pero el único lugar que no allanaron, ¿cuál es? El lugar donde estuvo Nochetti, que está dentro de la estancia de Benetton, que se llama Leleque. Ahí no fueron a allanar. Entonces, por eso nosotros le decíamos hace más de una semana que el que no busca no encuentra, ¿sí? Pero después están todas las otras versiones. Incluso dentro del dictamen de la fiscal Silvina Ávila se da a entender que el problema es que los mapuches no quisieron
que siguiera el rastro de los perros, que no permitieron el acceso a los investigadores, como dando a entender que son los mapuches los que tienen a Santiago Maldonado, o la otra versión que Santiago Maldonado se cruzó a Chile y está escondido del otro lado y que lo tienen los mapuches. Si esto fuera así, y si el fiscal y el juez, si la fiscal y el juez quisieran encontrar a Santiago Maldonado, estarían investigando a los mapuches. Si los mapuches, si ellos sospechan, como dan a entender políticamente, que son los mapuches los que tienen a Santiago Maldonado vivo o muerto, ¿por qué no los investigan? Porque no tienen elementos para hacerlo. Y si efectivamente sospechan que Santiago Maldonado se escapó vía Chile, ¿por qué no libraron a Interpol una orden de búsqueda? No de captura, porque no está acusado de nada Santiago Maldonado, pero ¿por qué no libraron una orden de búsqueda internacional de Santiago Maldonado si es que sospechan, como se está diciendo, que cruzó del otro lado y que está protegido por militantes de la RAM o mapuches sublevados del otro lado de Chile? No lo pueden hacer. Entonces, esas son las cosas, fíjense cómo es el juego. Lo dan a entender a través de versiones. ¿Cuántas versiones se echaron a correr sobre dónde estaba Santiago Maldonado? Que lo vieron en Entre Ríos, que lo vieron en Santa Fe, que lo vieron en La Plata. Colegas que decían que tenían fuentes directas, que lo habían visto en tal o cual lugar, que lo vieron herido por un puestero, que otras dos mujeres lo atendieron. Todo eso eran globos. Hay como dos tipos de información. Las cosas que se escriben en los papeles, ¿sí?, donde el juez y la fiscal, por lo visto, no hacen mucho o buscan lo que no quieren encontrar. Y del otro lado están las versiones oficiosas que echan a correr para ver si algunos colegas pican, nos encarnan con lombriz y repetimos de manera crítica lo que nos planta, las versiones que nos planta algún servicio de inteligencia diciendo, y siempre son misteriosas y siempre son incomprobables. Una muy divertida que también circuló este fin de semana es que en Chile una mujer había visto un tipo igual a Santiago Maldonado y que había levantado una colilla que el muchacho había tirado, se ve que había mucho CSI la señora, y que era de una marca de cigarrillos chilenos y que la habían mandado a peritar y que eso iba a permitir un ADN y comprobar si era o no Santiago Maldonado. Muchachos, todas esas cosas resultaron falsas. Lo único que hay son indicios fuertes, ¿sí?, de que el que se lo llevó, los que se lo llevaron fueron gendarmes. Claro, no hay pruebas judiciales tradicionales, porque de eso se trata la desaparición forzada de personas. Cuando el Estado es quien tiene los mecanismos para encubrir, para disimular, para hacer desaparecer a alguien, los mecanismos probatorios tradicionales no sirven. Y eso quedó comprobado durante la dictadura con el plan sistemático para hacer desaparecer a los opositores políticos. Ahora bien, ¿está el facilismo ideológico de decir el gobierno de Macri es una dictadura? No. ¿Tiene un plan sistemático para desaparecer gente? No. ¿Lo de Santiago Maldonado fue una excepción? Sí. ¿Fue una excepción que no lo supieron manejar? Sí. Fíjense lo que pasó en la comisaría de San Martín esta misma semana. Se escaparon 7 presos. A todos los policías, incluido el comisario, los sacaron de ahí. Y los echaron y los mandaron a su casa y los están investigando. Resulta que a los gendarmes que estaban en el operativo de represión de Santiago Maldonado no tocaron a ninguno. ¿Cómo es posible? Por mucho menos que esto, en cualquier lugar de la Argentina apartan a los gendarmes. A los que estaban en el operativo de Santiago Maldonado no tocaron a ninguno, los dejaron a todos en su lugar. ¿Por qué? Porque hay un pacto de silencio entre los tres. Entre el gobierno, entre el juez y entre los gendarmes. Los gendarmes, ¿qué dicen? Nosotros obramos por orden del juez y por orden política, así que ahora que nos vengan a buscar. El juez sabe que él dio la orden y Nochetti sabe que dieron las órdenes. Entonces no pueden soltarle la mano a los gendarmes. Y por eso, ¿qué es lo que están buscando? Que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase el tiempo. Y después de las elecciones, ahí veremos si aparece o no Santiago Maldonado. Bienvenidos, tu tercera posición. En primer lugar, quiero ser muy claro, en nombre también del presidente Mauricio Macri, que somos los primeros interesados en que aparezca Santiago Maldonado. Esta es la primera prioridad que nos tiene que unir a todos. Aparición con vida de Santiago Maldonado, para el cual estamos trabajando junto al juez y a la fiscal desde el primer momento. Y donde también hemos trabajado con todas las herramientas del Estado para complementar la investigación y poder llegar a una respuesta a esta pregunta que hoy nos hacemos todos los argentinos.
Alejandro Grandinetti estuvo en este momento en lo que fue virtualmente una interpelación a Marcos Peña respecto al caso Maldonado. Era la presentación, el informe formal que hace el jefe de gabinete y que corresponde que haga periódicamente, pero el tema Santiago Maldonado se convirtió en una virtual interpelación porque estaban muchos de ustedes con los carteles. Me decía que había una parte, que tenía que ver con el narcotráfico. No, cuando empieza a hablar de Santiago Maldonado dice, bueno, esto es lo que escuchamos recién, pero agrega algo que fue un fallido muy grave. Y dijo, no podemos condenar a Gendarmería porque si no después cómo le vamos a pedir que luche contra el narcotráfico en la frontera. ¿Qué tiene que ver el culo con las mandarinas? Exactamente, que fue, Para decirlo... generó una gran conmoción porque, digo, no tiene nada que ver. Mira, cuando el gobierno quiso demostrar, ¿te acordás con la mafia de los contenedores? Que quería dar una señal a la sociedad de que no iba a permitir la corrupción, a Gómez Centurión lo corrió. Que era lo que vos decías recién. Acá tenía que haber corrido a los gendarmes. De la comisaría que se fugaron. Vidal hace eso en la provincia. Bueno, eso fue lo que no hicieron. Cuando en su momento, y además tiene antecedentes con respecto al tema de la represión o el tema de esa suerte de coqueteo con la mano dura. Cuando el 2x1, con ese fallo vergonzante de la Corte Suprema de Justicia, se aplicó, se generó en 24 horas una corrección por parte del Congreso que por unanimidad selló la posibilidad de que se aplique para los represores de lesa humanidad. Pero antes un papelón judicial y político. Judicial primero y político después, porque el secretario de Derechos Humanos dijo, nosotros estamos de acuerdo. Se ajustó a derecho. Cuando después reculó las botas. Todos se dieron cuenta de que no entraban. En este caso particular, lo primero que te manda cuando efectivamente vos decís, no es una búsqueda de paradero. Acá ya hay una carátula que presupone por parte del juez que le pone una carátula, un indicio tiene, como actúa una fuerza de seguridad de que 23 efectivamente... días después y por presión de Naciones Unidas. De acuerdo. Raro, hoy ya tiene una carátula. Sí. Desaparición forzada. A regañadientes, me parece. A regañadientes, exactamente. Pero no se corrieron aquellos que tenían que investigarlo. No alcanza con decir, bueno, ahora lo único que faltaba, que la propia Gendarmería perite a los gendarmes. Pero no se corrió a nadie de esto. Y en definitiva, creo que lo que está ocurriendo es que lo metimos en la grieta. A este fenómeno de Santiago Maldonado lo pusimos si efectivamente esto es parte de los derechos humanos del discurso de que me puede servir electoralmente o parte del otro lado para demostrar que tengo la suficiente vocación de ir contra todo aquello que considere que es justo o que vale la pena. Por ejemplo, el caso de los RAM, ¿no? Creo que estamos en un momento gravísimo. Es un error, gravísimo. porque hay mucho más matices que eso. Pero, obviamente. Pero vamos a pasar un poco a la cuestión de Gendarmería, porque mientras el gobierno dice no hay nada objetivamente que lleve a la Gendarmería, aquí Néstor Expósito tiene algunas cuantas cosas para recordar. ¿Qué es lo que lleva a Gendarmería, Néstor? Rolando, buenas noches. Lo primero que habrá que decir es que la fiscal Ávila está convencida de que en la desaparición de Santiago Maldonado están involucrados directa o indirectamente la propia comunidad mapuche, que fueron ellos los que tienen responsabilidad. Así que lo tienen ellos. Entonces, si está convencido, ¿por qué no los investiga? No sé si que lo tienen ellos, sí que no permitieron avanzar en la línea de investigación que podía haber llegado a solucionar esta historia. Y si fueron ellos o tuvieron que ver ellos, esto descarta automáticamente a la Gendarmería. Sin embargo, o sea, la fiscal parte de la hipótesis, su principal hipótesis que lo tienen los mapuches. ¿Vos te acordás cuando la fiscal Viviana Fey investigaba la muerte de Alberto Nisman y todo el mundo le decía no está investigando la principal hipótesis que es la del homicidio? Bueno, acá pasa lo mismo pero al revés, pero nadie le cuestiona a la fiscal Ávila que no está investigando la principal hipótesis que justamente que algo tuvo que ver. Pero no es que puso la carátula de desaparición forzada. Sí, ahí no serían los mapuches. Sí, pero esto lo decías bien recién, esto fue con forceps a partir de una fuerte reclamo de la familia que insiste en involucrar a la Gendarmería a partir de lo que hasta ahora son solamente indicios. Para un investigador del Poder Judicial, indicio más la sana crítica implica una presunción de que algo hay que investigar, de que algo pudo haber habido. Vamos a repasar en estas placas qué es lo que hay hasta ahora con la Gendarmería. La primera cuestión tiene que ver con que efectivamente estuvieron en el lugar, está comprobado. Sí, hay videos. Pero además de eso, la orden que tenían era la de despejar la ruta. Y los gendarmes siguieron actuando aún después de haber despejado la ruta. Y ahí es donde se sospecha que está la orden del jefe de gabinete, de Patricia Burri, que es Nochetti. Que dijeron, vayan a seguir a los gendarmes, porque vayan a seguir a los mapuches. ¿No? Porque ahí me parece que confunden un poco, como que todo mapuche
integra la resistencia ancestral mapuche, ¿no? ¿Cuál es el argumento? Que el bloquear una ruta es un delito federal y que fueron sorprendidos en flagrancia. En consecuencia, había que detenerlos por ese delito en flagrancia. Si esto se aplicara en todos los piquetes que se realizan en la República Argentina, habría miles de piqueteros presos en cada una de las manifestaciones, en cada una de las ciudades del país. La segunda cuestión. A veces los detienen, pero después los sueltan inmediatamente. Claro, bueno, pero no hay una persecución. Ahora, tampoco es una desmesura si lo que querían era detenerlos, es salir a cazarlo con bala de plomo. Tal cual, tal cual. Y ahí venimos con estas cuestiones, con balas de plomo, y además los mapuches denunciaron que quemaron sus pertenencias en el interior de los territorios y también sus casas, que destruyeron el lugar donde estaban viviendo, y esto no formaba parte del desalojo de la ruta. Pero ¿qué pasa? Pero ahí está la orden del juez. El juez, porque los gendarmes, acuérdate que hay un video donde están ahí en la reserva, y los gendarmes dicen, nosotros estamos acá por orden del juez. Sí, es cierto, pero ¿Y no hay después una orden. ¿Qué va a decir? Si los gendarmes dicen, fuimos por orden del juez. Y mira si hay alguna orden escrita. Sí, es cierto, pero hasta donde sabemos no hay una orden escrita que implique destruir las instalaciones donde estaban habitando los mapuches en esos territorios, que hay que decirlo, son páramos, son enormes extensiones donde no hay nada, solamente vegetación silvestre y mucho pedregullo y mucho viento, muy poco más que eso. La tercera cuestión tiene que ver con que dispararon contra los manifestantes. Balas de goma, postas con balas de goma, aparecieron en el lugar, nos lo contaban ayer, cartuchos de esos que cargan habitualmente postas de plomo. Una de las hipótesis es que esa posta de plomo pudo haber herido a Santiago Maldonado y por eso no llegó a escapar con los demás. En la siguiente placa vamos a ver cómo se complementa esta historia. Lo que tiene que ver básicamente, vemos en la siguiente placa. Se verificó la utilización de la camioneta de Gendarmería y del Unimog que los mapuches describieron antes de que se cumplieran 24 horas de la desaparición de Santiago Maldonado. Es decir, antes de un día ellos decían, había una camioneta y un Unimog, y más aún, decían, ahí fue subido Santiago Maldonado. Las pruebas... ¿Y cuánto tiempo después llegaron a peritar esa camioneta? Y además con la denuncia de que ya habían sido lavadas, limpiadas y acondicionadas. Esto significa que si había algún rastro de sangre se iba a borrar, probablemente no, pero había todo un tiempo como para acondicionar. Si Santiago Maldonado efectivamente estuvo en estos vehículos, el rastro se pudo haber borrado. La otra cuestión tiene que ver con que la ministra Bullrich dijo que Nocetti pasaba por ahí y bajó a saludar a los gendarmes. Es la propia Gendarmería la que desmiente esta y le da un rol protagónico a Nocetti. Por eso, fíjate que la Gendarmería todo el tiempo dice orden del juez, orden de Nocetti. Entonces por eso no les pueden soltar la mano, y no se dejan soltar la mano. Nos hablaste de dos personajes centrales en esta historia, que son el juez Otranto y la fiscal Ávila. Ellos dispusieron el desalojo y ahora investigan la desaparición que pudo haber sido consecuencia del desalojo. ¿Y con quién lo investigan? Bueno, no apartaron a la Gendarmería, es decir... ¿Investigan la desaparición con Gendarmería? ¿No está la Policía Federal? La Policía Federal está trabajando ahí, pero la Gendarmería que opera en el lugar no fue corrida. A ver, cuando pasa un episodio de gatillo fácil, de los que más conocemos, de gatillo fácil, por una fuerza de seguridad, esa fuerza de seguridad es corrida completamente. ¿Algo de esto, Alejandro, lo dijo hoy el jefe de gabinete? ¿Lo reconoció? ¿O no, solo habló de generalidades? No, lo que dijo que había otra fuerza que estaba investigando. Ahora, hay puntos centrales. La primera, en función de lo que estoy siguiendo el correlato, ¿no? Que es muy grave. ¿Cómo la justicia, como argumento, dice los mapuches no nos dejaron pasar para seguir investigando? O sea, en realidad, ¿desde cuándo hay un criterio de que te dejen pasar o no? Cuando hay una orden del juez, cuando vos estás investigando una desaparición forzosa de una persona. Imagínate, los narcos del búnker te dicen, no, mire, usted no puede pasar acá. O tengo un secuestro, tengo a alguien secuestrado. Yo con una orden de juez, no, mire, en realidad no puede pasar porque yo por una cuestión ancestral, mi padre, que... No existe eso. La segunda cuestión, que sí dijo el jefe de gabinete hoy, era que había otra fuerza que era la que estaba investigando. Ahora, al no correr a los protagónicos, te permite sospechar de que efectivamente esa investigación no se realiza con la profesionalidad y la objetividad que necesitas ante un caso que ha conmovido a todos. Y el último punto que creo que es sumamente importante también con lo que estás diciendo, aquellos que participaron, y que vos lo resaltabas, Rolando, aquellos que decidieron la intervención para que se desaloje la ruta, son los mismos que van a investigar si efectivamente hubo excesos. Esto es un disparate. Un disparate absoluto.
O sea, porque si Ahora, efectivamente... lo que no se entiende es por qué la propia defensa de Santiago Maldonado, de los familiares, no recusan al juez y a la fiscal. La causa hace más de una semana y media que está en secreto de sumario. No tienen acceso al expediente. No pueden ver lo que está pasando en el expediente. Sabes que habitualmente cuando se Los familiares no pueden verlo. no pueden verlo nadie. Son No culpables, pueden verlo como nadie. si fueran acusados. A ver, para que quede claro, cuando se decreta el secreto de sumario es para dos cuestiones, o para hacer un allanamiento o para detener a una persona. Entonces, para evitar que se frustre cualquiera de estas dos medidas que son trascendentes en un expediente, el juez dicta el secreto de sumario. Bueno, lo puede prorrogar. Hace más de 10 días que está en secreto de sumario y ya fue prorrogado. Los familiares de Santiago Maldonado no saben, los abogados no saben lo que está pasando en el expediente. Sí, lo que están haciendo es nada. Digamos, ya se conoció con el dictamen de la fiscal. Están investigando a los mapuches, pero bueno, en fin, se verá. Vamos a una información urgente en A24. Hola, soy el padre Jorge de la parroquia Espíritu Santo de Bernal Oeste. Bueno, los que me siguen en el Facebook saben que ayer subí unas amenazas que recibí por los que estamos trabajando en el barrio a favor de los chicos para sacarlos de la droga, del consumo. Y bueno, un poco esto es para que ustedes apoyen, difundan y de esta manera, apoyándome a nosotros y al equipo que está trabajando acá en la IAPI, van a hacer que estas actividades sigan y se puedan seguir difundiendo. Por eso necesito el apoyo de ustedes y que puedan difundir lo que está pasando y que podamos continuar trabajando por los pibes. Gracias. Este es el padre Jorge Cloro, es párroco del barrio Yapi en Quilmes. Esteban, contanos qué pasó. Sí, el padre Chicho, precisamente así le dicen, así lo conocen en esta zona de Bernal Oeste, es el cura párroco de la parroquia Espíritu Santo de ese barrio en la zona sur del conurbano. Es un cura villero que trabaja básicamente también fuertemente por el barrio, por la inclusión y la lucha, ¿sabés contra qué, Rolo? Contra la droga, contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo, contra los pibes que incursionan en este flagelo. ¿Sí? Fue amenazado, le dijeron, usted solo se le... Y lo mandaron a dar misa. Exactamente, y le pincharon también las cubiertas del auto. Aquí lo tenemos en línea justamente el padre Jorge Cloro. Padre Graña le habla, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches y gracias por comunicarse. No, al contrario, primero nuestro apoyo a su trabajo y preocupación. Cuéntenos exactamente en qué consistió la amenaza, si puede. Sí, no, en realidad amenazaron a un ayer a la mañana. Lo pararon con una moto, le dijeron que no se meta con la calle y que el cura de misas, sí que las misas. Y después a la tarde, salí con el auto y se inventó una goma y después me levantaron 3 gomas a la vez. ¿Cómo es eso lo de la goma? Tenemos un poquito de problema para escucharlo, no sé qué pasa con el celular. No se mueva mucho, trate de quedarse quieto porque te sabe cómo es la tecnología. Cuéntenos qué pasó con las gomas de su auto. Reventaron mientras estaba en la ruta caminando. Andando, reventó primero una y después reventaron las otras 2. Y cuando lo llevaron a un gomero amigo, le pregunté, bueno, me dijo que habían estado como cortados con tipo cúter, así para que reventaran, digamos. O sea que esto ya es alguien que sabía lo que hacía, digamos, le hizo una marca en el neumático para que cuando levantara presión, producto de la velocidad, reventaran. Hola. Ay, bueno, no tenemos buena suerte con el teléfono celular del padre Jorge Cloro. Esteban, ¿tenemos datos? Sí, había organizado una actividad también en su parroquia, en esta la zona sur de Quilmes, en Bernal, también para la inclusión de los chicos y básicamente para sacarlos de la calle. Vos recordarás, Rolo, que no es el primer cura villero amenazado por narcos, ya tenemos otros antecedentes, lamentablemente, en el conurbano. La comunidad de Quilmes y el episcopado, el arzobispado de esa ciudad, se va a movilizar en las próximas horas en apoyo al padre Chicho, que es un padre muy querido, que no obstante las amenazas, dijo que va a seguir, obviamente, con la misma actividad que venía desarrollando hasta ahora. Hay que decirle, Alejandro, que esto se repite en todo el país, ¿no? Lo habíamos visto en Tucumán, lo habíamos visto, yo estuve con el padre Pepe en Rosario. Lo primero que es importante destacar, Rolando, que el enemigo del narco no es la policía, porque muchos de los claro, porque con la policía transás. Son aquellos que intentan reconstruir lazos solidarios dentro de la comunidad, aquellos que intentan
recuperar que los lo pibes no compren, que los pibes no vendan. Que le den un abrazo y que intenten ponerlo nuevamente en una visión un poco más lejos de que su vida vale algo. Y en eso los curavilleros, como decíamos anteriormente... En eso es comercial, tienen en claro que les afectan el negocio, les quitan consumidores y le quitan vendedores. Porque los otros los puedo arreglar, porque los otros participan en las bandas, porque los otros por omisión o por arreglo, por plomo, por miedo, son vulnerables. Cuando vos encontrás tipos como estos, que obviamente están comprometidos, que tienen una visión de la comunidad diferente, que reconstruyen lazos solidarios, ahí la cosa se hace jodida, porque lo que te están sacando es al pibe aislado. Fíjate que nosotros hoy estábamos discutiendo en el Congreso el tema de la ley de emergencia en adicciones. Hubo un decreto el año pasado, pero de hecho la recuperación de los pibes o ponerle presupuesto para sacar a los pibes de la calle no lo pudimos hacer desde la política. Por eso desde la Iglesia, no solamente la Iglesia Católica, hay muchos evangélicos, hay muchas ONG, madres en lucha, que son aquellas que intentan sacar a los pibes o que intentan darle una solución, son efectivamente las víctimas. Si vos recordás también, sufrieron atentados, fueron perseguidas madres que también intentaron sacar a sus hijos, ¿no? Entonces, les afectan el negocio. Ale. Esos son los tipos. Gracias por venir. A vos. Otro costado de lo que pasó con Santiago Maldonado, recién les hablábamos del expediente, de la postura del gobierno, del pacto de silencio, pero ahora se ha instalado otro nivel de discusión que para mí fue muy sorprendente, y es que el gremio docente, la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, decidió que los docentes lleven el caso Maldonado a las aulas. ¿Y esto qué es? Es adoctrinamiento, es debate, es legítima defensa, legítimo debate. Véanlo. Maldonado Santiago. Ya de lo que está ocurriendo con el tema en particular de Santiago Maldonado, muchos profesores tienen o se toman la libertad de empezar a editorializar o realizar jornadas de reflexión. Hay libertad de expresión, con lo cual un docente podría manifestar su opinión personal, pero en caso de que nosotros tomemos referencia de que hay algún caso abusivo o sobre politización de este tema, vía los directivos podemos pedir que nos expliquen el marco pedagógico, el encuadre. Yo sabía que a Santiago lo llevó Gendarmería. Maldonado Santiago está desaparecido. Esto es lo que está proponiendo CETERA, y además se tomará lista en todas las escuelas de la manera que realizó el profesor que veíamos recién en la droguería. Esta no es un cuadernillo que sea una política educativa, que sea un documento oficial y que nosotros estemos pidiendo que se utilice en las aulas. Es un llamamiento de un sindicato a sus afiliados. Hablamos con algunos padres a la entrada de este colegio y la mayoría no está de acuerdo en que su hijo reciba ningún tipo de orientación política. Yo fui 2 veces a hablar de la escuela por 2 maestros distintos, que nunca se encargó de lo que realmente hablaron en clase. Poder tener a los chicos y hacer una educación contextualizada, pero no exponerlos a una politización que no tiene sentido. A ellos les dije que ellos no tienen idea que para un chico lo que dice el maestro es palabra santa. Y claro, no sé, no juegan con eso, no puedo creer. Maldonado Santiago está desaparecido. Irulana y el Ogronte, que tienen que ver con Santiago Maldonado. Bueno, Irulana y el Ogronte es una de las actividades propuestas, es un cuento infantil, del mismo modo que La planta de Bartolo, que es otro cuento de Laura de Betach, y ahí figura en el instructivo de CETERA, yo acá tengo una copia, dice, bueno, ¿quién es Santiago Maldonado? ¿Qué hacía? Poner en común con los alumnos sobre la situación y mostrarles imágenes de Santiago. Es importante ponerle nombre a las personas y entendernos como sujetos con derechos. Esto es lo que dice el instructivo. Acá, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece que hay como una distinción de niveles, ¿no? Digamos, los pibes del secundario, a partir de los 16 ya pueden votar, y los que son un poco más chicos, me parece que se puede debatir. A mí me dio un poquito como de cosa, cierto grado de golpe bajo, ¿no? Hay instructivo para la primaria, Rolo, también, ¿eh? Por eso. En el caso de la primaria hay cierto grado de golpe bajo, esta cosa de
tomar lista y preguntar por Santiago Maldonado. Me pareció un poquito como de golpe bajo, pero qué sé yo, son opiniones. Aquí lo tengo a Leandro Santoro, candidato a legislador porteño de Unidad Ciudadana. Y papá también soy, ¿eh? Te quiero decir, a mí la semana pasada mi hija me preguntó, tiene 11, Fran, mi hija mayor, me preguntó por Santiago Maldonado. Así que creo que es un error presuponer que los docentes llevan el tema al aula. El tema ya está en las aulas, de mi hija va a la primaria. Lo que hacen los docentes me parece con sentido es problematizarlo porque los chicos están angustiados porque la sociedad argentina está angustiada. Ahora, yo no leí el instructivo, te voy a ser franco, o sea, no sé si es correcta la didáctica y la pedagogía, no lo sé. Digamos, no me parece mal que lo hablen, porque yo le contaba hoy a una amiga también, ¿no? Me acuerdo cuando fue el caso de Ángeles Rawson, que fue un caso muy mediatizado también, a los chicos los angustió mucho, y eso también se discutía en las aulas. Ahora, este tema además me parece que amerita que se discuta porque está toda la sociedad discutiendo y se utilizan palabras muy fuertes y a veces los pibes sienten una angustia que no saben cómo explicar en palabras y ponerlo... Sí, de hecho hay algunos equipos de fútbol que han salido a la... Claro, entonces, con la bandera puede haber un delirante... A ver, yo sé que hay una cosa que decía el pelado recién tiene razón, puede haber algún delirante que quiera hacer política con algún docente, pero a ver, pero eso como en cualquier cosa, cuando vos das historia, por ejemplo, también corres ese riesgo, ¿no es cierto? Que alguno partidice demasiado la visión. Ahora, no por eso podés presuponer que lo más conveniente es no discutirlo. Yo creo que en todo caso lo que hay que hacer es generar el debate, generar la participación y fundamentalmente me parece que exigir a las autoridades que hagan algo, porque tu editorial fue perfecto, Rolo. O sea, si Santiago Maldonado no aparece, si la carátula... Pero yo no hablo en una escuela. No, ya sé, pero bueno, pero que se discuta, que forme de alguna manera parte también de la vida de la comunidad académica. La política siempre entró en los colegios, ¿eh? La política no entra en los colegios porque los docentes quieren que entre la política en los colegios. La política está, los pibes están súper politizados porque los padres están politizados, porque se discute de política en los programas de la tarde, es un tema que está. Entonces, ¿el docente qué tendría que hacer? ¿Hacerse el sonso? No, pero la escuela se quiere manifestar, o la gente se entera, quiere manifestar esto, lo dice en instructivo, como una verdad revelada esta, que ya se lo llevó la Gendarmería y está desaparecido por impronta de la Gendarmería o por acción de la Gendarmería. Y es un caso todavía no está claro. Bien, pero lo que más allá de que estén todos los indicios, no está claro. Vamos y en la a ver escuela un poco tiene que contar verdades objetivas. Vamos a ver qué dicen los chicos. Bueno, escuchen este relato, que es el de una nena, justamente que cuenta cómo se discutió en su escuela lo de Santiago Maldonado. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tienen la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. ¿Qué te dijeron en la escuela del caso Maldonado? A ver, ¿quién es Maldonado? ¿Qué te dijeron? A ver, por ejemplo. Bueno, me dijeron que tengo que... ¿Cómo querríamos que aparezca Santiago Maldonado vivo, muerto, ahogado, quemado? ¿Y quién fue la que te preguntó eso? Mi profe Soledad. Tu profe Soledad, muy bien. Y también mi profe Claudio empieza a hablar de política. ¿Profesor de qué materia es ese? Francés. ¿Qué te dijo ese? Está terminando la clase y dice, bueno chicos, al profe, a Macri le dicen gato. Todos piensan que es gato. Dice, yo también pienso eso. Y dice, yo me adhiero al paro porque este gobierno de mierda, porquería, es horrible. Y se fue. Muy bien. Escúchame, pero me sorprende lo que te dijo la profe, la primera. ¿Cómo quieres? No, estuvimos hablando de los secuestros, así. ¿Y que había secuestros en dónde? Acá en Argentina. ¿Sí? ¿En este gobierno? No habló del gobierno ella. Ella... Habló del país. Sí. No, nos hizo decir qué sentimos, qué sentiríamos si fuéramos alguien así secuestrado. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, esto que se viralizó sobre lo que contaba una nena sobre cómo su versión de lo que le habían transmitido en la escuela, ¿no? Aquí la tengo a Patricia Vázquez, es miembro del PRO, especialista en educación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu mirada sobre esto? Bueno, ante todo quiero decir que claramente me siento muy preocupada y angustiada por la vida de una persona y su desaparición.
porque realmente creo que es algo que, poniéndonos en el lugar de la familia, de los seres queridos, es desesperante no saber dónde está una persona que uno quiere. Ahora, sobre todas las cosas, creo que la sociedad necesita cada vez más recuperar mucha paz, que evidentemente esto no lo evidencia. Censuro todo tipo de violencia. Creo que el poner esto desde un lugar político y llevado a la educación es tan dañino y tan perjudicial que lo rechazo profundamente. A ver, en realidad se está tratando de politizar un hecho que nos molesta y nos duele y nos angustia a todos. Es un hecho político. En realidad, ¿por qué es político? Desaparece una persona, a todos los argentinos nos preocupa. De hecho, político se debate en la Cámara de Diputados, es un hecho político. Sí, claro, pero político llevado a la educación. O sea, un niño que tiene, por supuesto, el derecho de saber y conocer la realidad. De hecho, yo tengo 4 hijos y los he educado en la apertura, los he educado en el pensar. La educación necesita conducir a un chico a aprender a pensar. Yo creo, ahí me parece... en una libertad, y en una libertad de conocimientos tan amplia que no se condice con el adoctrinamiento político tendencioso. Sí, ahí me parece que hay una diferencia entre primaria y secundaria, para decirlo grosso modo, ¿no? Primero, me parece que la secundaria se puede discutir, debate, seguramente se van a plantear diferentes posiciones, pero en la primaria me parece que hay cosas que pueden quedar como golpes bajos. Pero vean esto que sucedió en una sala de guardia en un hospital, pero antes, si todavía no encontraste respuesta a tu accidente de tránsito, anda a ver a la gente de Life Group. Life Group es la única empresa en Argentina que efectúa relevamientos de siniestros en vía pública, determinantes para la resolución efectiva en todo tipo de accidente. Contáctese al 4373-4499. Por mi accidente yo elegí a Life Group. Por mi accidente yo también elegí Life Group. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado está. ¿Alguno sabe por qué no está Santiago Maldonado? ¿Alguno sabe qué pasó con Santiago Maldonado? Está desaparecido. ¿Sabe por qué está desaparecido? ¿Por qué está desaparecido? ¿Él se fue de la casa? ¿Decidió irse o sabe por qué está desaparecido? Exactamente, compañera. Santiago Maldonado no está acá, ni está en ningún lado que sepamos dónde está, porque la gendarmería se lo llevó. Es una responsabilidad de todos. Santiago Maldonado somos todos. Cualquiera de nosotros podría haberle pasado esto. Le puede pasar a nuestros hijos, le puede pasar a nuestras parejas, le puede pasar a cada uno de ustedes. Entonces, por favor, exijamos aparición con vida de Santiago Maldonado. Muchas gracias. Acá me parece que hay una diferencia fundamental, que una médica en una sala de guardia con los pacientes que están esperando, está hablando con el guardapoder de una situación de poder, ¿sí? No está hablando como una simple ciudadana en una plaza militando, repartiendo volantes sobre la situación de Santiago Maldonado al primero que se le ocurre, ¿no? Digamos, me parece que hay como una situación de poder y en definitiva la van a ver en tanto médica, no sé si la quieren escuchar en tanto opinadora sobre la situación de Santiago Maldonado. Pero ahí lo tengo a Alfredo Olmedo, a quien quiero sumar al debate, es diputado nacional de Salta Somos Todos. Alfredo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Yo voy a empezar por el final. A ver. Si tuviéramos el ADN, que yo propuse para todos los argentinos, en teoría sabríamos dónde está Maldonado, o si la sangre que se habla era de él o no era de él. Por el otro lado, si es un gendarme, el gobierno tiene que tomar el peso de la ley sobre el gendarme. Y si no es el gendarme, y si se escapó a Chile, ¿se acuerda cuando yo pedí el muro? Si se fue a Chile porque no hay frontera, le pidamos al gobierno chileno que lo haga aparecer también a Santiago Maldonado. Y si de golpe, como dicen otros, no es mi palabra, que está escondido en medio de los mismos mapuches, por favor, entréguelo, porque acá se está armando un lío en el país por una persona desaparecida, donde de pronto a todos nos tienen vilo. Ahora, hay miles de desaparecidos todos los días y de muerte todos los días.
¿por qué no tratamos a todos los temas por igual? Y le agrego No, porque algo. no es lo mismo. No. Bueno, tenga mano, compañero, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo un desaparecido por un delito privado, entre privados, que cuando interviene una fuerza del Estado. Está Ahí bien, Santoro me perfecto. pide la palabra. Bueno, sí. pero le agrego algo, perdón, que no terminé. El viernes, aparentemente, va a haber una marcha por Maldonado. Me parece bárbaro. Ahora, espero que ningún partido vaya con bandera, que ninguno vaya con la cara tapada, ni ninguno vaya con palo. Porque si vamos a buscar realmente por la aparición de Maldonado, guarden las banderas y no vayan a hacer política en la plaza. Es probable que el viernes no haya clase en el Chaco por esta circunstancia que decía Olmedo. En la provincia del Chaco probablemente no haya clase. Sí, me causa gracia Olmedo porque él dice que hay que poner un muro en la frontera. Le quiero hacer acordar al señor Olmedo El que en muro la frontera... tecnológico. No, sí, pero el Usted muro de la por ahí no cordillera lee de los mi Andes... El proyecto. muro de la cordillera de los Andes. Lea los proyectos, lea los proyectos. Es que es delirante, todo es delirante. Porque, a ver, Santiago Maldonado estaba participando de una manifestación... Con la cara tapada. Santiago Maldonado estaba... Mira, Con no la sé si cara estaba con la... tapada. Pero métele que estuviese, pero eso que ¿Por qué? justifica la ¿Tiene que estar detención... preso? Sí. Justifica Cara la tapada, detención. tiene que ir preso. Pero a ver, Y entonces con vos un palo reconocés en que la mano. Y con pero un vos palo en la mano, pero en la escuchame pierna una en la cosa, otra. estás reconociendo Palo en la entonces que lo mano. agarró la gendarmería. Acá el punto es, hay dos testigos que dicen que Maldonado participó de la manifestación, que la gendarmería lo agarra, que lo reprime y después desaparece. ¿Qué es lo que se presupone? Que probablemente hubo un exceso en la represión, por eso en tu informe hablaban recién también de vainas de bala de plomo, que probablemente lo mataron y que para evitar el problema que se generó la policía bonaerense con Costec y Santillán decidieron desaparecer el cuerpo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy, que esto no se puede el gobierno hacer el sonso? Es que no hay un solo cesanteado ni en la gendarmería ni en el Ministerio de Seguridad. Entonces, Perdón. si vos me decís que esto es un gobierno normal tiene que actuar de la siguiente manera. Miren, señores, ¿cuántos fueron los gendarmes? ¿40? Los corremos a todos hasta ver qué pasó. Es que es lo que hace Vidal en la provincia. Bueno, lo dije, métele, ¿por qué no hacen lo que hace Vidal en la provincia? Perdón, ¿Sabés por qué? Porque la diferencia que hay acá es que el Ministerio de Seguridad mandó al jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que es el señor Pablo Nochetti, a hacerse cargo de la gestión operativa. Entonces el señor Nochetti, un día después de la represión en Radio Nacional de Esquel, el 2 de octubre, reconoce en la radio que él había dado instrucciones a los gendarmes de reprimir y de desalojar. Entonces acá la responsabilidad no sería solamente operacional de gendarmería, habría una responsabilidad política del jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Perdón, y todo esto se sí. está tapando permanentemente con mentiras, como que estaba en la provincia de Entre Ríos, como que lo tiene... A ver, que lo tienen los mapuches, es delirante plantear que este hombre lo tienen los mapuches. Por favor, Si es no lo estarían delirante. buscando, Pero es tan perdón. delirante como decir que hay que poner un muro en la cordillera de los Acá Andes. tengo a Patricia, sí. Es tan delirante, no coincido para nada con tu Y visión. no, me doy cuenta que no coincide. No, pero claramente porque me baso en hechos. Y los hechos hasta hoy demostrados y probados en la justicia no indican lo que vos estás diciendo. En primer lugar, vos estás partiendo de una base que es la misma que se pretende inducir en la vía educativa, que acá hay una desaparición forzosa. Es lo que piensa Naciones Unidas, Patricia. No, perdón, pero la fiscal del caso está presentando un informe donde tanto la fiscal como el juez hasta hoy El juez es no parte del encuentran- problema. no El juez encuentran- mandó reprimir, Patricia, Perdón, por favor. no encuentran las pruebas suficientes que determinen que hubiera El juez mandó hubiera habido- reprimir, Patricia. Perdón, Rolando. El juez mandó Los reprimir. Los testigos que menciona el ¿El señor... juez mandó reprimir o no? Perdón, ¿me dejás terminar? No, contéstame. ¿El juez mandó No, porque si me vas a tomar por tonto, no. No. ¿El juez mandó reprimir No te o tomo no? por tonto. La gendarmería dice, estamos por orden del juez Perdón, Otranto. si me dejas, te lo voy a explicar. No, pues no voy a dejar que mientas. No. Estás mintiendo. de El juez ninguna dijo, manera voy a mentir. la Perdón, gendarmería si no me dice... estás dejando explicar. No, porque no voy a dejar que mientas. No Es te un estoy cuando decimos la mintiendo. verdad. No te El estoy juez, mintiendo. la gendarmería dijo, el juez, estamos por orden del juez. 2 veces lo dijo. Perdón, ¿me la dejas gendarmería, terminar? no, la gendarmería dijo, estamos por orden de Nochetti. Entonces, acá hay 3 fuerzas del Estado que tienen que responder. No son los mapuches, no es Maldonado, Ok. no demos vuelta a la carga de prueba. Hay una tradición en la Argentina que indica que el terrorismo de Estado quiere decir que la fuerza del Estado está en asimetría con los civiles. No. Sí. A ver, perdón. Hay jurisprudencia de la Corte Déjame Suprema. terminar lo que No yo quería manipule lo que es la jurisprudencia No, argentina, de por ninguna favor. manera, Rolando. Estoy diciendo que lo que acaba de mencionar él, como lo que estás diciendo vos, son 2 temas distintos. Una cosa es la parte operativa de la represión de un delito. ¿Estamos de claro? Acá estamos hablando de la desaparición. ¿Querés ir antes? Bueno, vamos antes. Este señor Maldonado, como tantos otros encapuchados, acostumbran
quemar camiones, cortar rutas, etcétera. Qué lindo, Ahora, Estamos investigando a la víctima. No, espera, ¿Te das cuenta la barbaridad que estás haciendo? Estás investigando a la víctima, es una locura. Yo te escuché, por favor, te Pero pido es una que me locura, ¿por qué no respetes y decís una barbaridad más de Santiago Maldonado? Eso es un tema operativo de reprimir una situación que se desborda y que obviamente comete delito. Bueno, vos me estás reconociendo Estamos que lo hablando reprimieron. De un delito. Porque por un momento Es dicen un que ni delito. siquiera estuvo. Perdón, ¿me dejás hablar? No, momentito. Dejémosla hablar. Ya discutí yo con ella. Cometer un delito es cometer un delito, seas vos, yo, Sí, mapuche, un ex mapuche o un cara de mapuche, o un cara tapada, como generalmente actúa esta gente. Se Como meten en una esta gente como estancia, Santiago. atacan a puesteros, todo eso. Yo no vine a hablar de eso. Hablamos de la desaparición, perfecto. El operativo de reprimir lo que es un delito, lo hemos hablado, Rolando, hemos hablado de los piquetes, hemos hablado del derecho del otro, de la permanente tortura de circular por el centro de la ciudad, porque todos los días hay gente que con derecho, se siente con derecho a manifestarse, pero con exceso de abuso de derecho, nos impide al resto circular por la ciudad. Normalmente todos los días. Entonces, una cosa es que la autoridad y una institución, porque en este caso estamos hablando de la Gendarmería, pero podríamos hablar de cualquier otra de las instituciones. Yo hablo de respeto por las instituciones. Creo en el respeto por las instituciones. Pero tienen un límite. Y creo que el gobierno Tienen un también las límite. respeta. No se pueden comer Por al eso- caníbal. Por eso... Sí, se comieron al caníbal. No, por eso es que una cosa es ir y tratar de contener una situación delictiva. Pero estás y otra cosa reconociendo es que lo decir, reprimieron. ya está, listo. Se lo llevó la Patricia, Gendarmería te por hago una dos pregunta. testigos encapuchados. Pero vos estás reconociendo que lo Por reprimieron a impedir- Santiago, ¿no? estaba ahí. Pero estás reconociendo... el estudio de Pero ADN. pará, metele Pero que todas las por barbaridades que impedir estás la diciendo... Espere. Estás Porque, mezclando a ver, peras. el Estado de Derecho supone que no nos comemos al caníbal. Si el caníbal es un caníbal, lo metemos preso al caníbal, no nos lo comemos al caníbal. Por supuesto. Este es el problema. Pero ¿por qué Acá hubo una suponemos que fuerza hubo mal- eso? Pará. Porque es ¿En un qué te basás? descampado donde entró Gendarmería, no dejó entrar a los defensores, porque fueron los abogados defensores que quisieron entrar a la Gendarmería y decían no déjame entrar, y ahí desapareció Santiago Maldonado. Entonces, la verdad, en estos casos es al revés. Es Tenemos el que Estado suponer, el que, perdón, entonces el principio de inocencia general para ustedes no en el existe. terrorismo de Estado no ¿Pero por qué? funciona. ¿De qué terrorismo de Estado me En estás la- hablando? Este es en un los gobierno crímenes, democrático, en no la es una desaparición, en las dictadura. desapariciones forzadas, es el Estado el que tiene todo el poder para encubrir. Y es lo que están Pero esto haciendo no acá. es una desaparición forzada. Las Naciones Unidas Todavía piensan no que está sí. demostrado. Las Naciones Unidas piensan que sí. El juez piensa que Está reclamando que sí. Rolando, Pidió la un principal informe, no quiere hipótesis decir de la que sí. justicia argentina es que esto es una desaparición forzada, le cambiaron la carátula, es un disparate lo que estás diciendo vos. No, la perdón. principal hipótesis, le Perdón, cambiaron la ¿vos sos carátula. juez? No, ¿cómo voy a ser juez? No, Y pero a ver bueno, qué tiene que entonces, ver. Pero perdón, leo los hasta que- diarios. hasta que la pero esta es justicia una barbaridad no lo se- que está diciendo. A ver, cuando la carátula indica la hipótesis de la investigación de la justicia, y esta causa Están tenía... todas las vías ¿Me dejás abiertas. terminar a mí? Pero yo te escuché. Ok. Esta causa tenía una carátula y después se juntaron indicios suficientes para modificarla. Entonces, ¿qué dice ahora? La justicia está investigando desaparición forzosa. ¿Qué es desaparición forzosa? Implica que hay fuerzas del Estado que se hicieron cargo de desaparecer un ciudadano argentino y que además están ocultando lo que está pasando. Y es tan evidente el tema de que están ocultando lo que están pasando que no hay un solo funcionario separado del cargo, ni preventivamente. Entonces, vos estás poniendo en tu discurso acá el ejemplo que indigna a los porteños de los piquetes, de las caras tapadas, cosas que tú en alguna parte puede coincidir. Yo no soy de los que piensan que hay que estar con palos y cara tapada, porque eso, y además que los derechos también incluso tienen que pensar en los derechos de los otros. Ahora, ese discurso puesta en esta situación, lo que termina haciendo es justificar la represión. Porque vos lo que le estás diciendo a la gente es, mira, este tipo Santiago Maldonado es como esos que te rompen las pelotas todos los días y no te dejan llegar al trabajo. No, señor. Entonces, no, ¿y para qué lo pones? Perdóname, Déjame de joder, porque ¿para vos qué lo estás hablaste- poniendo como vos ejemplo hablaste acá? de dos temas y yo te los dividí. ¿Para qué lo trajiste Una cosa vos? es, perdóname, cuando alguien comete un delito, Sí. en una sociedad civilizada, Sí. es un delito. ¿Y qué delito cometió ¿Y qué? Santiago Pará, pará, Maldonado? pará. Cuando- Estaba cortando ¿Qué la- delito estaba cometió cortando Santiago la Maldonado? ruta. Sí, ahí lo tengo el ¿qué? Estaba cortando la ruta con la cara tapada. Entonces con ustedes una piedra en la reconocen que mano. lo agarra Gendarmería. Eso no hay que matarlo, hombre. No, yo no, a ver, Nadie yo lo está primero diciendo que eso. dije... Pero es que a ver, ustedes lo que Perdón. están negando es que la justicia... A ver, lo que usted está ¿Podés dejar negando hablar? es que Gendarmería lo agarró. Bueno, A ver, la déjame hipótesis hablar. que tiene el Por gobierno es que supuesto, Gendarmería... hasta que no que lo Maldonado no demuestren. estaba. Yo lo niego hasta que no me lo Perdón. demuestren. Alfredo, Hagamos una cosa. Yo lo primero que pedí, si ustedes me escucharon lo que dije, es que aparezca con vida Maldonado. Por urgente. supuesto. Lo primero. Ahora, si usted viene por una ruta
y están con la pala como una boleadora, con una piedra, armado, con un palo y con la cara tapada. Explíqueme qué hace. Usted va a Graña en la camioneta y ¿cómo le va, muchacho? Le va a preguntar. Vaya a intentar pasar, a ver cómo le va. Es peor todavía porque la RAM incendió puestos, Él todo tiene eso que ya lo estar sabemos. preso. Tienen que estar presos. Pero acá lo que está pasando... Es delito. A ver Basta en la Argentina Rolando, decir, no era un piquetito así nomás. Rolando, no, a ver si basta, nos entendemos. Encana. Está bien, Y pero laburando, justamente- ¿sabe qué? En vez de estar ahí en la ruta, vayan a trabajar a la cárcel un ratito. Olmedo, Ya va a ver cómo se van a... Justamente, pero está desaparecido, no está preso. Debería estar preso. Está desaparecido. Bueno, por eso yo pido mi primer palabra es exijo la aparición de Maldonado. Pero para vos Olmedo lo tiran los mapuches, eso es delirante. No, yo no lo dije eso. Acabas Yo de dije decir que para vos... hay 3 teorías, le Sí. dije. Una es tal, otra es tal y otra es tal. A ver, yo no tengo la verdad, Ahora, yo Rolando, no ¿qué estuve está ahí. diciendo ¿qué le está diciendo el Ninguno de gobierno a la nosotros gente? tenemos la Perdóname, verdad. ¿qué le está diciendo el gobierno a la gente? Que es distinto de lo que se está discutiendo acá. Santiago Maldonado no estaba. Eso es lo que está diciendo. Le está diciendo a la gente, el gobierno le dice Bueno, a la gente, el la gobierno, gendarmería... no yo, Pará. Claro. El gobierno está diciendo, Santiago Maldonado nunca se cruzó con la gendarmería. Eso es lo que está pasando acá. Lo que ustedes están reconociendo es que Santiago Maldonado se cruzó con la Yo gendarmería, nunca que la reconocí gendarmería eso. lo reprimió, por eso toda esta discusión, y que en todo caso no se sabe más qué pasó. Si esto fuese así, comprueba la tesis de la editorial de Rolando que dice que cuando la gendarmería se excede en el uso de la fuerza, ¿no es cierto? Porque aparecen cartuchos con balas de plomo, aparece ahí la trifulca que genera la desaparición Esa es toda del- suposición que de ustedes. genera la desaparición de Santiago Maldonado, y es ahí donde nosotros exigimos que actúe la justicia, que actúe el Por poder supuesto. político para separar a los responsables del operativo de gendarmería Perdón. y para tomarle declaraciones a los responsables políticos del ministerio. Yo exijo lo mismo que vos como ciudadana, quiero que la justicia determine quién fue el causante, si es que lo sacaron. El problema es que acá el juez es lo parte hicieron del desaparecer. problema. No, perdón. Estamos de acuerdo en que tiene que haber una prueba definitoria que nos indique, porque en tanto ustedes como yo, sinceramente, no tenemos la verdad de qué es lo que pasó. Lo que no me parece bien, terriblemente grave, es politizarlo con los chicos. Es que es político. Llevarlo a la eso sí, educación bueno, de los eso es otra chicos. cosa. No, bueno, una Perdón, barbaridad. a los chicos vos le mostrás una realidad, y en eso en parte coincido justamente con él. Hay muchas desapariciones, hay muchas cosas no resueltas. Hay una María Cash hace años desaparecida. ¿Y en cuántas de esas desapariciones intervino una fuerza del Estado? Que no fue una fuerza ¿En cuántas de esas desapariciones intervino una fuerza de seguridad? No desapareció por su militancia, María Cash. Es una cosa de loco, no puede ser que desapareció por Ese su señor militancia. no desapareció por su militancia. Sí, No, desapareció por eso su es militancia. suposiciones. No es suposición, es al revés. En estos casos el terrorismo de Estado, cuando ¿De hay, qué terrorismo hay una hablas, fuerza, Rolando? es gendarmería que es una fuerza privada. Es la misma gendarmería que tenía el gobierno cuando hay una anterior. fuerza Pero la conducción pública, política es cuando hay una diferente. fuerza pública que desaparece a alguien o que mata a alguien, ¿Por esa qué suponés que fue por la fuerza porque pública? todo está en ese sentido, es al revés. Decime qué está en Con ese criterio la ESMA nunca existió porque no se demostró. Vamos, por favor. No, perdón, Gracias por estamos venir. todos grandes y Vamos a conocemos hablar de esa Martínez historia. Rojas. Por supuesto que lo conozco mejor que vos. conocemos de los dos lados. ¿Qué? Toda la historia. ¿Qué de los dos lados? Conocemos de los dos lados. toda la No historia. hay dos lados. ¿Qué edad tenés? La que necesito para saber todo eso. Lo he estudiado mucho, también. muy Bueno, bien. así piensa la porque tengo gente pro. 35 años de profesión y vi como los militares, hijos de puta, secuestraron y mataron a la gente. Efectivamente. Como que secuestraron y mataron a compañeros míos en mi colegio secundario. ¿Vos crees que yo estoy Y esos de eran acuerdo terroristas. con eso? ¿Vos crees que yo estoy Entonces de no acuerdo te con olvides, eso? no te olvides de Yo esa no me mierda. olvido de nada. Vamos a otro tema, Martínez Rojas, Lo por que no favor. me gusta es meterlo en la educación. Martínez Rojas, aparece como un vendaval, como un huracán, tu cliente, tu defendido, diciendo que tiene papeles y documentos para presentar del gobierno de Cristina y que tiene para comprobar y llevarse al cadalso a varios. Tiene. Yo lo vi, es muy voluminoso, es cierto lo de los 70, 80 kilos, es cierto. La valija. De documentación. Analicé la documentación, creo que una parte la tiene Daniel, por lo que entendí, o por lo menos te mostraron algo. Yo pude verificarla porque más o menos a fin de junio la idea era hacer una denuncia en un juzgado federal con esa documentación respecto de los funcionarios, empresarios involucrados y toda la maniobra esta que está mal contada por el juez Meiroy, porque en realidad yo creo que si bien podría tener la competencia penal económica, creo que hay argumentos fuertes que lo podrían llevar a federalizar al expediente.
Sánchez Caldermaten es el abogado de Mariano Martínez Rojas. Mariano Martínez Rojas nosotros le venimos contando. Es un nuevo Fariña, es un hombre que tiene mucho para contar sobre algo que nosotros le venimos contando el año pasado. Decimos la mafia de los contenedores, la mafia de la aduana paralela, como quieran llamarle, un engranaje por el cual se curraba con muchas cosas, con importaciones falsas, con dólar blue, dólar oficial que después se sacaba dólar blue. Y este hombre, que hasta donde se sabía era un empresario cercano al kirchnerismo, que compró el diario Tiempo Argentino porque ideológicamente comulgaba con el gobierno anterior, ahora está en Estados Unidos con pedido de captura y diciendo que tiene mucho para contar. ¿Quién es en verdad Martínez Rojas? ¿Puede probar todo lo que dice? Él dice que tiene baúles completos de documentación como para demostrar que lo que dice es verdad. Pero hasta ahora, Néstor, ¿qué es lo que está probado de este hombre? ¿Tiene para probar todo lo que él dice? Ya, imaginemos que Pablo Escobar Gaviria o el Chapo Guzmán fuera detenido por vender Paco en una esquina de Pompeya o de Villa Lugano. Supongamos que esto pudo haber pasado. Bueno, esto es lo que ha pasado con el empresario que dice haber lavado, ¿cuánto fueron? 200.000, 2.000 millones, no sé, una cantidad descomunal de dólares a través de esta historia. ¿Por qué? Porque acaba de ser procesado por haber falsificado la firma de un contador en una empresita que está radicada en Flores y cuyo lugar central es una casa común y fue embargado por 15.000 pesos. Es decir, a Pablo Escobar Gaviria lo llevaron preso por haber vendido Paco en una esquina de Pompeya. Aquí lo tengo, Javier Borelli, es titular de Cooperativa por Más Tiempo, que sigue editando ahora como semanario, sí, Diario Tiempo Argentino. Semanario en papel y todos los días en la web. Bueno, ¿lo conociste este muchacho? Lo vi 2 veces, la primera de ellas el 4 de julio, cuando entró a la redacción liderando una patota de por lo menos 15 personas. Liderando, él dice que no estaba. Él estaba dentro, hay imágenes, hay fotografía, hay cientos de testigos, la gente que se juntó en la puerta del diario, está la policía, está en la causa judicial. En el video no se lo ve, yo el video... En el video se lo ve y está subido en Tiempo Argentino, ¿Ah, sí? Él está dentro de la redacción y se lo ve también saliendo. Primero sale Juan Carlos Blander, que era la otra persona que organizó a este grupo de patotas que se encarga de lo que le dicen la seguridad privada, dicen que hacen seguridad de espectáculos. Aparece saliendo Blander en primer lugar y atrás agachado Martínez Rojas. Si uno ve la foto adentro y el que se va agachado, se ve que es la misma persona. Además está en los testimonios judiciales, digamos, está en la causa que se inició y que sospechosamente desde julio del año pasado duerme ahora en la Corte Suprema esperando que alguien se decida investigar, porque ningún juez federal de los causa dos... de algo que tiene que ver con una agresión a periodistas llega a la Corte Suprema? Un ataque a la libertad de expresión que está además denunciado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que está... Ponele, aunque sea el ataque a una patota, digo, ¿qué tiene que demostrar en la Corte Suprema? No, el tema fue que este fue un delito federal, esto cayó en un juzgado, ese juzgado, que es el del juez Martínez de Giorgi, dijo que sería mejor que lo investigue el juez Rafecas, porque Rafecas también está investigando a Martínez Rojas por otra cosa que está probada, su interrupción de la antena transmisora de Radio América. Como estaba Martínez Rojas con eso, una interrupción de un servicio de comunicación, quisieron derivar la causa ahí. No entiendo, ¿la interrupción para qué? Copó la planta transmisora de Radio América porque también decía que la tenía, que había comprado. Él dice, todo lo que ustedes estaban hablando recién, todos son declaraciones. Él dice, ante el Ministerio de Trabajo, que es donde nosotros reclamamos por el vaciamiento del Grupo 23, y ante... Pero hay una parte que no es tan complicada. ¿Comprás o no comprás un diario o una radio? Es como un auto, tiene un título de propiedad. Bueno, nunca... O a lo sumo tiene una cantidad de acciones. Se le pidió en el Ministerio de Trabajo y en la Justicia que pruebe la compra del diario, no lo hizo nunca. Y la única vez que presentó un papel, ese papel tenía falseada la carátula de presentación ante la IGJ. Es decir, ante la IGJ Él dice que fue Polsi que se lo fumó en pipa. Bueno, alguno tiene que probar ser el titular. Por eso nosotros impulsamos también el pedido de quiebra de esa razón social que alguien tiene. Por ahora, el último conocido que la tiene era un testaferro de Spolsky, un señor Roberto Flores. Nunca hubo una transferencia aprobada o presentada ante el IGJ que demuestre ser el dueño. O sea, nunca probó ser el dueño y se habla como ex dueño. Y lo único que sí está aprobado en videos, en causas, digo, lo vimos todos, salió en directo en la televisión. ¿Es mentira que él es el dueño? Por lo menos no está aprobado en ningún lado y él nunca lo pudo probar ante instancia ni judicial ni del Ministerio de Trabajo. Eso seguro. Y que fue la persona que estuvo ahí y que atacó al diario, que cortó los cables de red
De hecho, antes de pasar al Fuero Federal, vinieron a peritar qué es lo que había pasado en el diario y vieron cuál fue la acción, está filmado, etcétera. Es que él ¿y qué sabían de él antes de esto? La única información que nosotros pudimos juntar antes de eso, porque él un día apareció en la redacción diciendo que era el dueño, es que había participado en estafas con la compra y venta de autos usados en la provincia de Corrientes y muy poquito tiempo después salió también que había participado en una estafa con el Grupo Fénix. Ambas cosas también denunciadas en el diario Tiempo Argentino a lo largo de este año. Ese era el antecedente que tenía. ¿Existen causas judiciales de eso? Existen causas judiciales, de hecho en una había tenido un pedido de captura también en su momento. Y hoy por hoy además está el juicio que se le lleva por el ataque a la libertad de expresión y digo, que está esperando la... O sea que era un muchacho que se movía en los bordes de la legalidad. Hasta donde nosotros lo vimos, me parece que no es legal interrumpir un medio de comunicación, cortar los cables de red y golpear a la gente que estaba adentro. Antes de eso. Antes de eso, aparentemente también, sí, con esto de los cheques que él creo que explicó en una entrevista que canjeaba, bueno, compraba... ¿Y tenían alguna idea de la vinculación con la mafia de la aduana? No, por supuesto que no, eso no. Lo que sí nos sorprende es que ahora ante esta situación pretende una figura de arrepentido, ¿no? Para blanquear una imagen y no responder ante la justicia por estos delitos. De hecho, si la causa hubiera avanzado, ¿él podría estar prófugo hoy? Si la causa por el ataque al diario hubiera avanzado. ¿En el kirchnerismo ustedes temen un nuevo Fariña? No, Rolo, este es un chanta, no sé, Fariña o otro más, pero este es un chanta, está toda luce que es un chanta, este tipo. Además, viste, cuando se inicia la campaña electoral desde Estados Unidos, a mí me hace acordar a Pere Corradi, que viste, ahora estaba afuera y decía, no, cuando venga Pere Corradi va a caer Aníbal, guarda con Pere Corradi. Vino Pere Corradi y lo único que dijo fue... 7 veces declaró. Sí, y que además dijo lo contrario de lo que esperaban que diga, porque lo trajeron acá, qué sé yo, y dijo que el que le pidió plata para declarar, para meter en cana a un juez fue Ernesto Sanz. Un delirante, y estos tipos me parece que hay por todo lado. declarar. Puede ser chanta y arrepentido también. Ambas cosas puede ser. Puede ser un chanta y puede tener información valiosa también. En el caso de Martínez Rojas no parece tener la información con que cuenta tener. Insisto, las actividades, vos preguntabas... Pero lo ubican en la mafia de la aduana. Ahí sí lo preguntabas por los antecedentes. Tiene antecedentes penales desde por lo menos 2014. Causas judiciales abiertas desde 2014. Esto que contábamos recién es una maniobra en el año 2014 que terminó de perfeccionarse cuando presentan el balance de una empresa, insisto, es una empresa que tiene sede, una empresa textil, como las que operan en la mafia de los contenedores, que tiene sede en una casa en el barrio porteño de Flores. Esto empezó a ocurrir en 2014, él truchó la firma, no la truchó él, utilizó una firma trucha en un informe contable para presentar ante el colegio económico de la capital federal para de esa manera beneficiarse. En un monto equivalente al embargo, 15.000 pesos. ¿Hay posibilidad de que le bajen la captura? Creo que no. Mira, el juez Meirovich está muy preocupado por la repercusión mediática que tuvo la historia. No esperaba que este hombre saliera por todos los medios y que generara el desbande que generó. Pero hasta ahora no hay ninguna... Acá hay que ser muy claro. La corrupción en el Estado, un sector político, no digo todos los políticos, pero un sector político, no tengo duda que es corrupto. Lo demuestran todos los casos, los presos que hay y los que andan dando vueltas sacándose fotos en Estados Unidos libremente. Fíjate, hasta posa para la foto. Es como un ejemplo, es decir, venir robar con algún político de turno que la plata te va a salvar. No, tiene que ser condenado, tiene que ir preso y tiene que ir a trabajar a la cárcel. Y veía el informe de ustedes fíjate ayer. Cómo pasa lo de Menem. Hace 20 años que Menem está Perdóneme, condenado y no va preso. Veía el informe de ustedes ayer, que faltan las cárceles. Que la hagan los presos. No se la vayan a querer encargar a una empresa constructora porque en el acto se va a enganchar y va a ser corrupta y la cárcel no va a ser lo que tiene que ser o va a costar el triple. Póngalo a trabajar los presos. Me encantaría que en vez de estar sacándose una foto, no sé si en Miami o Nueva York, esté en la cárcel con la pala, haciendo la cárcel ladrillito por ladrillito a dónde va a vivir los próximos años. Se tiene que hacer con más fuerte un ladrillo, si no se escapan, va a tener que hacer unos cuantos. Seguramente, con lo que usted quiera. Cosas de ladrillo. No, yo pensando un poco en voz alta, ¿no? Está claro que este tipo lo que está buscando es perjudicar a Cristina o al kirchnerismo, digamos, para cobrarle eso al actual gobierno, lo que demuestra que hay una complicidad política con la justicia muy fuerte, ¿no? Porque si no, no tiene sentido por qué declara esto que declara justo en este momento. Es conspirativo eso. En la foto tiene más retoque que nosotros entrando a la tele. Sí, eso sí. Por favor, hasta Photoshop le han puesto. Fíjese. Bueno, un Photoshop no se le niega a nadie. Por favor, basta de si le habrán hecho un Photoshop. Dejen de robar. Es lo único que le pido. Dejen de robar. Déjenle de robar al país. Déjenlo que trabaje el país. Basta ya.
Rolando, Sí. disculpa, una cosa nomás que quisiera aclarar en torno a esto. Digo, nosotros caracterizamos claramente quién es Martínez de Roja porque lo vivimos en carne propia. Sufrimos esa agresión, la atravesamos y fuimos los que, digamos, tenemos parte de las denuncias que él tiene son producto nuestro. Y él está utilizando a veces estos espacios para ensuciar este trabajo que estamos haciendo de la cooperativa con mucho esfuerzo desde el año pasado. Somos un medio sostenido por los ingresos de los lectores, que es nuestra principal garantía de independencia, se puede ver cada domingo, y por eso todos estos antecedentes de Martínez Rojas tiempo ya los viene contando. ¿Y lo tienen refugiado ahí ustedes? Por supuesto, tenemos periodismo de calidad y por eso Néstor está con nosotros, claro. Sí, se lo soltamos de vez en cuando para que vaya. Javier, gracias por venir. A ustedes. Y ahí lo tenemos Juan Enrique, porque Juan Enrique siempre nos trae esas noticias. El doble de las expensas. Buenas noches, No Rolo. te vamos Siempre- a querer acá, te vamos a empezar a tirar cosas de la mesa, querido. Sí, lo decimos todas las semanas, Rolando, qué caro es vivir en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el tema de hoy es que las expensas salen el doble que el año pasado. No te digo nada si sos inquilino. Tenés que juntar recibos de sueldos que tripliquen el precio del alquiler. No tenés que ser jubilado, no tenés que tener hijos, no tenés que ser madre soltera. Y cada 2 años juntar 30.000 pesos. Según el Instituto de Estadísticas de la ciudad, vos ganás promedio, un salario promedio, 17.000 pesos. Desde ya te digo, sacamos la torta de las vacaciones. ¿Por qué? Y porque las expensas ocupan un lugar fundamental en tu salario. Mirá, Rolo, acá tengo lo que se pagaría promedio según el tipo de edificios. Un PH de 600 a 2.000 pesos. El año pasado estábamos hablando de la mitad. Edificios viejos de 2.000 a 4.000 pesos. Con amenities, estamos hablando de 4.000 a 12.000 pesos. Realmente, bueno, Puerto Madero ni te lo digo. Claro, Rolo, ¿qué sucede? La negociación paritaria de los porteros, donde los que viven ahí no pueden participar. Hay un anabólico extraño. Digo, ¿es posible que el sueldo de los porteros incida tanto en las expensas? ¿Cuánto gana? La incidencia se estima que es del 35%, pero claramente, Rolo, el año pasado tuvieron 3 aumentos o 3 pagos fijos de 5.600 pesos. Para un trabajador que tiene un salario promedio de 17.000 pesos, hay una diferencia sustancial. Y sobre todo cuando, no solamente el salario de los porteros, todos los gastos aumentaron, aumentó el gas, aumentó la luz, y claramente eso se refleja en las expensas. Aquí lo tengo, Gervasio Muñoz, el referente de inquilinos agrupados. ¿Es así? ¿Es tanta la incidencia de lo de los porteros o hay ahí un dibujo de los administradores? Hay un dibujo importante, hay una incidencia muy grande en empresas de seguridad, que también representan un porcentaje muy alto de las expensas. Hay una incidencia muy grande en las tarifas, obviamente. Claro, porque la luz, el agua, del consorcio, la luz, el agua. Exacto. Y ahí no hay tarifa social, porque si vos sos jubilado, podés tener tarifa social en tu casa, pero en las expensas comunes te viene. Exacto. El ABL, bueno, en realidad recaen un montón de tarifas sobre las expensas, recae las empresas de seguridad, recaen el aumento que hay en los arreglos de los edificios, que significan un aumento mucho más grande y mucho más caro que el año pasado. Vos me decías que ya no se discriminan expensas ordinarias y extraordinarias. Sí, y quería contarte eso. Y en realidad el problema más grave que hay con expensas tiene que ver con que ya no se discriminan, pero que además las administradoras de consorcios no tienen ningún tipo de control. ¿Bien? No tienen control. No hay un organismo de control. Control sobre ellas. Claro, no hay un control sobre los las gatos. Sí tienen. Sí, digo, deberían, qué sé yo. Me estás deprimiendo. Sí, bueno, vine a eso. Entré, voy y y el bloque y el pasado de San... no, la realidad es que hay una anarquía importante con las administraciones de consorcio, que yo siempre digo que hay que hacer el paralelo con lo que es las inmobiliarias, porque me parece que son parte como del mismo rubro, en donde las inmobiliarias durante tanto tiempo no tuvieron control y sucedió todo lo que sucedió y terminó sucediendo. Sí, que cobraron 2 meses de depósito y todo. Y terminó sucediendo. La semana pasada el inquilino ya no paga más el trabajo que hace la inmobiliaria. Hasta que venga un amparo judicial, ¿eh? Yo creo que ya desistieron del amparo judicial. ¿Sí? Sí, yo creo que ya desistieron, que saben que no hay chances porque hay dos fallos. Ayer discutíamos con Néstor que no es una ley nacional, o sea que alguien puede presentar un principio de igualdad ante la ley. La postura del Colegio Público de Abogados, por lo menos de su presidente, que dice, a ver, no puede haber
el delito penal de homicidio tiene 8 a 25 en todo el país. No puede haber una ley especial que diga que la capital federal tiene de 4 a 15. ¿La ley es para todo el país o no es? Este es uno de esos casos. Sí, lo que se olvida es que la ley que regula el corretaje inmobiliario son leyes locales, provinciales. ¿Y qué sucede esto? Hace 10 años existen estas leyes en diferentes provincias del país. En provincia de Buenos Aires dice que se tiene que pagar mitad el inquilino, mitad el propietario. En la ciudad de Buenos Aires pagaba todo el inquilino, la va a pagar todo el propietario. En Río Negro, hace 10 años, la ley dice que la paga el propietario. Hay leyes provinciales. Son leyes provinciales. Y lo raro también es lo siguiente, que durante 10 años, cuando pagaba el inquilino en la ciudad de Buenos Aires, era constitucional. Y ahora que va a pagar el propietario es inconstitucional también. El planteo es que es necesaria una ley nacional sobre el tema. Por supuesto que es necesaria una ley nacional de alquileres, que no es lo que se votó la semana pasada en la legislatura. Tiene media sanción en diputados, en el Congreso tiene media sanción. Está en el Senado, falta diputados. Exacto. Claramente es más profunda esa ley nacional, sí. Pero bueno, todavía pero después la está veremos, también. ¿no? Este año el Congreso no funcionó muy bien, que digamos, porque tendría que haber salido este año. ¿Qué tiene de bueno la ley nacional de alquileres? Que regula el precio de los alquileres bajo un índice justo para el propietario y para el inquilino. Hoy sucede lo que sucede con las expensas, sucede con los alquileres. Las expensas aumentan todos los meses, sin ningún tipo de explicación, y nadie tiene que rendir cuentas a nadie de por qué aumentaron las expensas. Esa es la realidad. Después podemos discutir por qué... pero que los propietarios son masoquistas que las pagan. No, hay muy poca participación. Aceptan. Hay muy poca participación de los propietarios. Las expensas se puede fijar el aumento con la mayoría más uno, la mitad más uno de los presentes. O sea, si hay muy poca gente, la administración puede lograr los votos para que aumente las expensas. Y la ley de alquileres nacional tiene dos cuestiones que son fundamentales. Regula el precio de los alquileres bajo el índice de inflación y salario, porque los alquileres aumentan por encima de la inflación. Por lo tanto, el año que viene va a ser muy difícil. Ahí hay conflicto, ¿no? La regulación sobre el aumento es un punto central de conflicto, y creo que eso es lo que hace tener la ley trabada, porque hay una puja muy fuerte de los propietarios que también reclaman que la renta de las propiedades le cayó muchísimo. Eso es un tema central. Ese punto, y también el plazo del contrato del alquiler es lo que hizo que esta ley en diputados... A ver, lo que hizo que la ley en diputados no se trate es el oficialismo. Porque la realidad es que esta ley se votó por unanimidad en el Senado. Tranquilamente esta ley podría haber pasado a discutirse en la Cámara de Diputados y listo, se frenó en la Comisión de Legislación General. El plazo del contrato de alquiler también es un tema sensible, porque nosotros planteamos que los contratos de alquiler no sean de 2 años, el plazo mínimo, sino de 3, para garantizar más estabilidad, etcétera. Esos dos artículos, sobre todo el precio, como decía él, son los más polémicos. Lo que dicen siempre del lado de los propietarios y del lado de los operadores de mercado es que eso va a retraer la cantidad de propiedades. Es que en realidad es bastante absurdo. Están diciendo lo mismo porque la comisión la va a pagar el dueño. Hoy yo leí una nota en donde le hacen una entrevista al presidente del colegio y dicen que ya los propietarios están sacando del alquiler las viviendas porque tienen que pagar la comisión. Bueno, la venderán más barata. Yo no creo que ni que la vendan, ojalá la vendan más barata. La realidad es que de un contrato que sale por mes 8.000 pesos, un propietario tiene una rentabilidad de 200.000 pesos en 2 años, por pagarle 8.000 pesos a un inmobiliario no creo que lo saque del alquiler, ¿no? El mercado se ha acostumbrado a amenazar y no hacer propuestas. Y la realidad es que y además, yo te digo lo que van a hacer, van a dividir esos 8.000 pesos en los 3 primeros meses y van a cobrar más caro el alquiler. No, yo te digo lo que van a hacer, los propietarios van a negociar con las inmobiliarias, y si la inmobiliaria no le da un buen servicio, el propietario va a alquilar por dueño directo. Pero eso es lo que va a pasar. Discúlpame, en ese esquema, está lógico que el que alquila tiene por lo menos 2 propiedades, la que vive y la que pone en alquiler, contra el que va a alquilar que tiene 0. Es bastante lógico que se reparte equitativamente entre quien más tiene contra el que menos tiene y va a la necesidad de alquilar. Es bastante lógico. Totalmente. El Estado debería proteger al que menos posibilidades de defensa tiene, porque para eso tenés un Estado. Sí, por eso el jueves pasado, cuando se vota en la legislatura porteña, con 51 votos a favor, 2 abstenciones, ningún voto en contra, se discutió que la comisión inmobiliaria no la pague el inquilino, sino que la pague el propietario, y parecía que estábamos discutiendo el fin de la propiedad privada, ¿sí? Pero nadie votó en contra.
Digo, no de los legisladores, digo lo que sucede en esta disputa del mercado, claro. Porque además hay algo importante, los que estaban en la legislatura no eran los propietarios, eran las inmobiliarias. Porque en definitiva esto no perjudica a los propietarios. A los que los perjudica es a las inmobiliarias. ¿Por qué? ¿Por qué se van a cobrar al propietario? Porque una cosa es cobrarle a un inquilino que te tiene que decir todo que sí, porque si no, no te alquila, y además no te lleva el negocio, ¿no? Ahí está la clave. Y otra cosa es cobrarle al propietario que te está acercando el negocio, y además no le puedes decir, mirá, yo a vos te cobro 2 meses, no 1, te voy a cobrar 2 y no te voy a dar factura. Y si no te gusta, ¿sabes qué? Andate a otra inmobiliaria, como nos dicen a nosotros, ¿sí? Eso no se lo van a poder decir al propietario. El propietario, ¿sabes qué te va a decir? Mirá, ¿cómo me vas a cobrar 15.000 pesos de comisión? Me voy a la inmobiliaria de al lado que me brinda este servicio más este, ¿sí? Y el propietario negocia y además le pide factura. Puede traer competencia entre las inmobiliarias. Va a traer competencia entre las inmobiliarias, por supuesto. Lo que había acá era 6.000 inmobiliarias, que son las que existen en la ciudad de Buenos Aires, se pusieron todas de acuerdo para cobrarle al inquilino 2 meses de comisión cuando la ley decía 1. Eso no es inconstitucional cobrarle el doble. Bueno, pero lo tuvieron que bajar. Porque fuimos a la justicia. ¿Sí? ¿Y cuál fue el planteo de las inmobiliarias en la justicia? Que ellos podían cobrar libremente por el Código Civil de la Justicia, que es el planteo que están haciendo hoy. Claro. ¿Sí? Y la justicia le dijo que no 2 veces. Que ese planteo no existe porque son regulaciones locales. En materia, digo, para tomar un poco lo de las expensas también, en materia de regulación del mercado de la vivienda, pero todo el mercado, ¿sí? Lo que tiene que ver con la administración de consorcios, con inmobiliaria, con construcción de viviendas, con regulación del precio de los alquileres, con regulación de los contratos, con control de las propiedades. Todas las propiedades están en negro, no se sabe de quién son. No se da factura de absolutamente nada. No, cuando vos firmas el contrato, sabés de quién es el dueño. Los edificios nuevos, andá a averiguar de quiénes son. La realidad, Rolo, que vivir en la ciudad es carísimo. Y porque también es caro comprarte un inmueble en la ciudad. Y eso habla de la renta. El alquiler es poco comparado al valor del inmueble, por eso se quejan los propietarios. Bien, pero las propiedades están infladas a unos costos delirantes. Pensá que comprarse un departamento en la Argentina cuesta más que un departamento en Estados Unidos. Estamos hablando de 120.000, 130.000 dólares, un departamento de 70 metros cuadrados, 2 ambientes, y claro que el alquiler en pesos es poco para esos dólares. Y resulta que para el inquilino, el trabajador común, el que gana 15.000 pesos, es imposible vivir en la ciudad. Y sobre todo cuando te aumentan las expensas, te aumenta la luz, te aumenta el gas. Pero ahí me parece que hay una cuestión de que eso habla de la asimetría de los valores. Los propietarios se quejan porque dicen que la renta que les da el alquiler es poca, pero porque los precios de las propiedades están inflados a nivel internacional. Por eso el crédito hipotecario atado a la inflación es una de las estafas más grandes que hay. ¿Por qué estafa? Primero porque es una bomba de tiempo. Sucedió hace poquitas semanas que subió el dólar, ¿no? Las familias que alquilaban, que habían dejado sus carpetas para ver si podían acceder al crédito, mientras el banco estaba evaluando si accedían o no a darle el crédito, el dólar sube. Sí, como el dólar sube y el banco le dice, sí, te vamos a dar el crédito, pero la familia tuvo que dejar todos los ahorros, porque entras con un 10, 15, 20 o 30% de la propiedad. Porque además quedas endeudado por 25, 30 años, y porque además en esa semana tuvo que salir a buscar más plata, porque el crédito que había pedido era por un valor, y como subió el dólar ya había aumentado. ¿Y por qué es furor entonces? Es furor, los datos objetivos así lo marcan, que el crédito por uvas anda muy pero muy bien. Sí, es furor porque toca una fibra muy sensible que tiene que ver con el sueño de la casa propia, ¿sí? Es furor porque se lo vende como confiable. Este crédito es copiado del crédito de Chile, y en Chile existe el movimiento de deudores hipotecarios, ¿bien? Deudores hipotecarios. ¿Qué hizo el Banco Nación cuando subió el dólar? Tomó 2 medidas. Una, ya no son 25 años, sino 30. No sé si le pasaron de 30 a 40 en realidad, de 30 a 40, y ya no es el 25% de los ingresos, sino el 30%. O sea, la familia que sacó un crédito dejó todos los ahorros en el banco y ahora ya no le alquila a un propietario, le alquila al banco, con el riesgo de que en 10, 15, 20 años no pueda pagar más y se quede con la deuda, el banco se quede con la casa y el Estado
tenga que salir a pagar la deuda del banco, que es lo que pasó en España. ¿Vos lograste, Juan, sacar la cuenta de cómo es la progresión del préstamo en UVA? Hice la cuenta. Yo no entiendo, hay algo que no entiendo, es si te cobran, ¿es la inflación sobre la cuota anterior o sobre la base? Mira, Rolo, es así la cuestión. Acá las propiedades se evalúan en dólares. El que quiere vender una propiedad quiere dólares. Pero la UVA va en pesos. Nosotros, los trabajadores, ganamos en pesos. Y como hay una distorsión entre el dólar y el peso, el gobierno no tuvo mejor idea que copiar a Chile y crear la UEF. O sea que fuimos de unidad de cuenta, que es, la unidad de cuenta es una función del peso, de la moneda. Bueno, crearon la UEF. La UEF en marzo del año 2016 estaba a 14 pesos. Hoy está a 19 pesos. O sea que superó al dólar y generó una distorsión. Vale más que el dólar, o sea, te convenía endeudarte en dólares y no en UEF, porque superó la inflación. Claramente no te convenía. Entonces, ¿qué sucede? Como dice Gervasio, en un año subió de 14 a 19, más que el dólar. ¿Qué puedo esperar en 20 años? Por encima de la inflación, o sea que muchos trabajadores ni siquiera copiaron la inflación, porque estamos en un modelo de ajuste que el salario aumenta por debajo de la inflación. Pero son todos estúpidos. Pero son todos estúpidos, entonces, los que tomaron los créditos. No, toda la gente es estúpida, es un montón de gente que toma los créditos. Son todos estúpidos, déjame un minuto. O estaremos analizando la realidad con otros ojos. No creo que haya que subestimar a la gente que tiene la necesidad y tiene la aspiración y se merece, además, por derecho, tener una casa propia. Yo no creo que sea eso. Lo que sí digo es, si vos tenés que te bombardean de todos lados diciéndote que es el mejor crédito que hubo en no sé cuántos años y no te explican los riesgos, vos vas al banco y le decís, che, ¿cuánto va a ser la primera cuota? ¿Tanto la segunda cuota? A ver, Esteban, respecto a si son estúpidos, muchas veces los mecanismos de necesidad hacen que uno pague de más. Estamos de acuerdo. Digo, la gente sigue comprando pan en fetas a 70 mangos, precio único en el mundo. ¿No habrá este factor que estamos omitiendo? ¿No habrá este factor que mucha gente cree que la economía va a mejorar, a contrario de lo que dicen ustedes? Desde la necesidad ¿No les parece que ese factor puede incidir también o no? Me parece que supongamos que mejora. ¿Sí? No, pero la gente que toma el crédito no debe creer también que tiene buenas expectativas a futuro. También, y está bien que lo crea. ¿Sí? Yo no quiero acá convencer a nadie de que no tome crédito. Lo que sí digo es, ojo que este crédito generó consecuencias terribles en otras partes del mundo, en donde la gente se quedó sin casas y con deudas. ¿Sí? En economías mucho más estables que la nuestra. Con respecto a la inflación. Con menos inflación ahí, Juan. Claro, Rolando, cuando hablamos de expensas hablamos de comunidad y cuando se deben empiezan los problemas. Acá un vecino nos traslada su problema. Edificio de 21 departamentos por escalera sin portero, 2.900 pesos. Hay 5 morosos. Estamos debiendo, mira esto, AISA, 57.000 pesos. Estamos preocupados. Y el edificio cada vez peor. Claro, claramente se nota que la comunidad empieza a tener problemas. E insisto con los créditos. ¿Qué pasa ahí cuando hay uno de los que entra de morosos? Claro. Y la administración puede hacer juicio para cobrar o se embarga el departamento, etcétera. De todas formas, ahí lo de AISA es interesante, ¿no? Porque hablábamos de las tarifas y la realidad es que el aumento de tarifas generó deudas muy grandes en las expensas y no hay... Insisto con esto, me parece importante, no hay política de Estado para el estado de los edificios. Hay muchos edificios sin gas en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchísimos edificios sin gas durante mucho tiempo. Te estoy hablando de 6 meses, un año y medio, sin gas, todo el edificio. Y el Estado debería, nosotros presentamos un proyecto de ley que no fue tratado, en donde planteamos que el Estado debería subsidiar a través del banco público a aquellos edificios que se encuentran sin gas durante meses, porque empieza a afectar la calidad de vida, ¿sí? de la gente que vive ahí. Pero también me parece que hay que poner el ojo una vez por todas sobre las administraciones de consorcio. No puede ser que las administraciones administren el dinero, muchísimo dinero en algunos casos, de los propietarios, y un día la administración se vaya con todo el dinero y no haya quien controle eso. ¿Sí? Y haya cobrado más. Gervasio, gracias por venir. No, por favor. Una información urgente. La información urgente tiene que ver con lo que pasa en el caso de Anaí Benítez. Hoy hubo un giro inesperado en la causa, porque la verdad que nadie contaba, ni la propia fiscal
tenía entre la lista de sospechosos a este hombre. Sí, estaba detenido por encubrimiento agravado. Hablo de Marcelo Gabriel Villalba, 40 años, padre de un hijo de 17 años, soltero. La prueba de ADN dio que hay restos de ADN de este hombre en el cuerpo de Anaí Benítez, que murió ya hace más de un mes. Concretamente, el informe asegura que en el hisopado anal se encontró ADN positivo de Villalba. Villalba es el dueño del celular, que le había dado el celular a su hijo. ¿Te acordás, Rolo? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, que después fueron a la casa y apareció la funda del celular en el baldío de al lado. Bueno, estaba detenido este hombre. ¿Pero por qué? Por encubrimiento agravado. Bajo ningún punto de vista se creía que este hombre había sido el asesino y el abusador, ¿sí?, de Anaí Benítez, sino que todos los cañones, todas las lupas apuntaban ¿a quién? A Marcos Bazán, que es el dueño, el changarín, que estaba en esa propiedad muy precaria, cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Anaí. ¿Te acordás? Y donde además apareció una tijera que pertenecía a ella, supuestamente. Exactamente. ¿Qué van a hacer los abogados ahora de Bazán? Van a pedir, primero, que aparten a los fiscales y que liberen inmediatamente a Bazán, por un lado. Y por otro lado... ¿No hay ninguna relación entre Bazán y Villalba? Por ahora no. Habrá que investigar a ver cuál era la relación de este hombre Villalba con Anaí, porque hasta ahora también es un tema que está bastante en la nebulosa esa situación. No puede ser que no tuviera ninguna, que la vio pasar y que no se para dentro de un lado. Esa es la hipótesis más ¿Puedo fuerte, exactamente. mortificarlos? Rubén Martín... Los quiero mortificar un poco. Mortifique. Les voy a comentar algo. Probablemente yo no voy a desmentir esta información, que debe ser fidedigna. Es una mentira. ¿Qué? Esta información. ¿Por qué? Porque les voy a explicar algo. Una de las cosas más difíciles de custodiar es la cadena de ADN. Es la cadena de ADN. Y en las violaciones por vía contra natura está garantizado que no, porque las bacterias alteran información. Dicho de otra forma, si haces memoria, que la tenés muy buena, hubo un violador en Córdoba que era el violador que cuando se suicida, cuando lo tienen cercado, lo encuentran con una caja de Viagra. ¿Te acordás de ese caso? Sí, lo que es más, bueno, te acordarás que el sujeto, violaba estrictamente por vía rectal porque se garantizaba la impunidad, porque tenés 4 horas nada más. El cuerpo llevaba más tiempo. Lo están corriendo con el 4 de copas, dicho de otra forma. La verdad es esa. Ese es mi punto de vista. Así que en un juicio oral lo pueden dar vuelta. A ver, no solamente lo das vuelta, esto desde acá lo doy. ¿Te acordás como con la pericia Mayo? ¿Te acordás con la pericia Mayo, la foto? Si tienen algo más, no sé, si tienen del hisopado vaginal. Claro, hisopado vaginal. O algo Si es hisopado vaginal, dale que va, lo tenés. Según el informe pericial de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, el ADN hallado en el cuerpo de la víctima es sí, solo sí, de Marcelo Gabriel Villalba. Bueno, yo te digo, Bárbara, perdón, acá en este mismo programa vimos pericias firmados por 4 peritos, en donde después pedían piedad, entregaban la escupidera cuando estaban frente al juez, Algunos todavía te los tengo colgados de mí todavía. Entonces les aclaro algo. Nada que más me guste que encanar a un violador. ¿Decir que esto no es el ancho de espada? No, olvídatelo. A menos que tengas otra prueba. ¿Qué diferencia hay con el caso de Ángeles Rawson? Y es total. De movida... Porque también con Mangieri había un ADN. Pero estaba en las manos. No, claro, vos tenés lucha. Claro. La lucha deja rastros por todos lados. Espera que acá el perito dio un dato claro. Aparentemente todo indica que Anaí fue sedada fuertemente, ya se había hablado. Estaba golpeada. Y bajo esa situación inducida, sí, el hombre la violó. A ver, para hablar claro, discúlpame, el periodista sos vos, el perito soy yo. Esto es muy sencillo. No es que estaba sedada, estaba en coma, flaco. Por algo muy sencillo. Le ocluyeron boca y le taparon la nariz. La mataron por asfixia. Asfixia de la más, ni siquiera por sofocación. La sofocación se da cuando, por ejemplo, vos ocluís todo, pero con la almohada. Va poco a poco, primero corta el sistema circulatorio a nivel cerebral, se desmaya, entra en pérdida y hace un síncope y ahí se queda. Acá fue distinta, la ocluyeron. No hay herida de defensa en antebrazos, ni hay restos. O sea que la chica podía estar sedada. No, estaba, a ver, fue sedada con la comida, aparentemente, esto es lo que indica la pericia, que el alimento que le dieron, sí, lo que estaba comiendo, sí, exactamente, tenía algún tipo de sedante. Bien, pero le llevaron a algún lado para hacer esto. Sí, claramente, por eso. Ahora habrá que determinar un montón de cosas. A ver, por favor. Dejad un minuto. No, está desmayada. ¿Fue violada en la casa de Bazán? Bueno, esto es una hipótesis que deberán las fiscales dilucidar. La casa de Bazán es la que estaba más cerca. ¿Te acordás del lugar del predio Santa Catalina, de Loma de Zamora?
Bueno, en la casa de Bazán, ¿qué habían aparecido? Habían aparecido ropa, por ejemplo, ¿te acordás? Que después la novia dijo, no, la novia de Bazán dijo, no, la ropa era mía, no es de ella, ¿te acordás? Al lado de la casa de Bazán aparecieron plantas de marihuana, cartuchos y unos... Hongos alucinógenos. Exactamente, que primero quedaron ahí. Pero y en el después análisis toxicológico, ¿estaba sedada la chica? Sí, concretamente estaba sedada. Sí, esto está absolutamente determinado. Esto lo dice la pericia de la policía. A ver si no puede. Me olvido de la pericia. Vamos de nuevo. Bueno, pues es imposible, no, sí, es perdóname. imposible, Si querés llamamos al policía y que te la conté él. Esto es muy sencillo. En estado de sedación es defensa. Yo a vos te doy un Valium y si te empiezo a ahorcar, automáticamente te intentas defender. Desde el primer momento estaba determinado que la chica no se defendió. Esto lo dijimos un montón de veces. Entonces no está que el único corte que tenía era a esta altura de la ceja. Y no se puede determinar si es premortal o postmortal. Aparentemente fuimos con la punta de la pala que estaban haciendo, que hicieron el pozo. Exactamente, es la única señal que tenía de violencia del cuerpo. Desde el primer momento se dijo... Pero la violación el tipo de violación te tira el dato de que es un tipo que sabe lo que está haciendo. La causa indudablemente cobró un giro tremendo porque era un tipo que estaba por encubrimiento a pasar... Pero ahí no cierra, si es alguien que sabe lo que está haciendo, no cierra que le dé el celular de la persona muerta al hijo. No, pero a ver, hay gente muy ignorante. A ver, chicos, yo entiendo que muchas veces... Vos estás contando que es un asesino absolutamente preparado, que sabía que por vía rectal, tal circunstancia que vos estás determinando, pero por otro lado, el tipo, un taramana memorable, le dio el celular al hijo. Yo creo que no me entendés, Pelado. Vamos al grano. Y lo que te estoy diciendo... Esto es muy sencillo. Lo que te estoy diciendo no es que lo convierte en un asesino serial ultra sofisticado. Cualquier violín que haya estado en el régimen de Tumba sabe que el acceso carnal por vía contra natura, por vía posterior, en 2 horas lo libera. Bien, hoy surgió el dato que tiene un antecedente por violación, aparentemente. Hoy surgió el dato que esto tiene que ser confirmado que tenía un antecedente por abuso. No está, pues acá para el perito no está resuelto el caso, pero ahora quiero que vean esto, porque hoy hubo mucho revuelo por lo que le pasó a una de las trillizas de oro, como ustedes saben, hubo una especie de operativo comando. Ya los bancos ya no los asaltan más, grandes operativos comando, sino que ahora los operativos comando se reservan para asaltar los country, los barrios cerrados, y eso fue lo que pasó en un barrio cerrado de la zona de Pilar. Coparon la garita de entrada, redujeron a los 2 guardias, tenían el dato, van a una casa, disfrazados de policía, asaltan, una de las trillizas de oro se quiere escapar, se tira por el balcón, se fractura la muñeca, la vuelven a recapturar, le dicen, señora, quédese tranquila. Pero lo notable es que nadie encuentra qué hacer con los delincuentes disfrazados de policía. Es más, nosotros cuando en algún momento nos disfrazamos de policía, demostramos que es muy fácil disfrazarse de policía, hacerse pasar por policía y casi les diría hacer lo que se le da la gana. Véanlo. Son cada vez más frecuentes en las crónicas policiales. Delitos cometidos por ladrones disfrazados de policías. No podemos permitir que delincuentes se disfracen de policías. 4 delincuentes vestidos de policía ingresaron a una vivienda de Villa Claudina. ¿Fueron víctimas, se puede decir, de falsos policías? Sí. Sí, porque en la forma en la que entraron y la ropa que tenían era de policía. Pero un policía no viene a sacarte alianza, plata y celulares. Entraron diciendo que eran un allanamiento y entraron y también metieron en el suelo, me patearon. Parecía todo auténtico de la misma policía, las esposas. Quedó la duda, pero supuestamente es ahora como asaltan vestidos de policía. En teoría, comprar un uniforme policial no es fácil. Hay que ir a tiendas autorizadas, presentar credenciales. Los uniformes policiales y sus accesorios solo pueden ser vendidos a policías. Sin embargo, es fácil conseguir un uniforme policial auténtico o una muy buena réplica. Así conocimos a Adriana. Adriana ofrece uniformes de la bonaerense, publica anuncios en Internet y tiene su propia página en Facebook. Hola. Hola, ¿cómo te va? Te habla Pablo, yo hablé el otro día con vos por el aviso de los uniformes. Sí. Escúchame, ¿a qué hora puedo pasar a ver la ropa?
¿A qué hora podés llegar? Decime y te espero, no tengo... Si yo vivo acá. Bueno, Yo y laburo todo el día, así. ¿te parece tipo mediodía que ande por ahí? Perfecto, perfecto. Bueno, la calle era, me dijiste... Pisurno con doble Z. ¿Cómo es? Pablo Pisurno, 1078. Bueno, Adriana, al mediodía ando por ahí. En un tranquilo barrio de Florencio Varela, en la calle Pisurno 1078, funciona una fiambrería. Aquí, Adriana y Héctor, un ex policía bonaerense, venden uniformes. Adriana, mi esposo. ¿Cómo te va, viejo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Qué difícil de llegar, por favor. ¿Qué piensas no pusiste? No tienes. Nada. ¿Cómo andás? Ay, pero No hay problema. no es tan difícil, es re sencillo. ¿Sí? De Capital para acá, sí. La verdad. Súper directo, pasa. Permiso. Adriana y Héctor nos llevan a una habitación con una mesa repleta de uniformes de la policía bonaerense. Camisa. ¿Estas son las camisas? Buenísimo. ¿Y cuánto pedís por la camisa? Ya te digo, la camisa y el pantalón. Sí, camisa, pantalón. Porque esto es de combate, ¿no? Esto es para... Lo que, sí, lo que salen ahora, sí. Claro. El pantalón y la camisa, Sí. 350. Está bien. No pedí el chaleco antibala, decirle el chaleco está intacto, lo que pasa que es lo más caro. Adriana nos ofrece un chaleco antibalas. Dentro del uniforme policial, un chaleco antibalas tiene especiales restricciones de compras. Además, es caro y es considerado un arma. ¿Cuánto lo pedís por el chaleco? 1000. 1000 pesitos. Sí. Pantalón, la camisa y la gorra. ¿Cuánto es? Ahí tenés 400. ¿Y el correaje ese me lo dejás por 100? ¿Este? ¿Y te hago 500 redondo? Dale. 100, 200, 300, 400, 500. Contalo, miralo. A la patrona. Muy bien. Fui yo la que promovió todo. Es más, vamos a hacer más. Y vendeme 100 gramos de paleta y venimos de 100 gramos de paleta, claro. Y en tercera posición vendeme pan. ¿Entendés? Y ya me llevo el uniforme de policía, el fiambre y el pan. Porque la pizza, si me lo pongo, chino me va a dar una pizza, algo por el camino. Mil gracias. No, hasta luego. Chao. Ya está, ya tenemos nuestro uniforme. Ya está, ya tenemos nuestro uniforme. Ahora a la calle. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Qué le doy? ¿Le puedo montar dos sanguchitos y una copita? Sí. Aguardame un segundito. La tienda del oficial. Espérenme un cachito. Que la tienda del oficial y yo soy usted. Elegimos un almacén al azar. Saludamos y pedimos comida. Queda claro que no pensamos pagar. Cansado, che. Mucho laburo. ¿Mucho trabajo? Sí. Muchos robos. Igual, Es peligroso la calle. lo que llegue a necesitar, ya saben, no tiene que llamar urgente, ¿eh? Sí. Está duro la mano. Igual no aguanta siempre. Ventas. La situación está complicada. Bueno. ¿Qué más le doy? ¿Una copita puede ser? Bueno. ¿Algo más? Ay, de chiquita, estoy con mi compañero, ¿puede ser, no? Igual. Puede ¿La ser. otra? Sí, para colmo nada, después tenemos una reunión, un festejo, así que... Lo último que te pido, después nos paso por unos días largos. Sí, un panecito chiquito de eso, ¿cuánto...? ¿Le parece? Está difícil, pero bueno, ahí le doy. Antes de irnos, nos llevamos un fernet. Lo llamamos, tiene peligro. Quédese tranquilo, usted sabe que siempre llama, cualquier cosa estamos a urgente. Bueno, ¿Sí? gracias, ¿eh? ¿Debo algo? No, quédese tranquilo. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Chao.
Por si no lo saben, los policías viajan gratis en colectivo. Los policías truchos también. El tema de los policías truchos, estos que uniforme y se meten a la casa. Sí, gracias, Viquito. La próxima subo con la sube. Para ver si nuestro uniforme es realmente efectivo, lo someteremos a la mirada de los colegas. Buen día. Muy bien. ¿Cómo andas, jefe? Bien. ¿Cómo vamos a llegar al jugador Morón? ¿Cómo? Jugador de Morón. No, pero mejor hablar de... ¿A dónde va? ¿A qué va? A tribunales. Ah, está la vida. El uniforme trucho funciona. En la comisaría tercera de Morón nos tratan como a uno más. ¿Viste que dobló ahí el gol? Bueno, ¿todo derecho? Derecho. Una, vas a cruzar la avenida, hay una raza abandonada. Sí. ¿Puedo cruzar? Esa es Mitre. ¿Cruzás? Sí. Unas 2 cuadras. Sí. Ya tenés la vía ahí. La vía, me choco la vía. Antes la vía, una antes de la vía, vas a la derecha. ¿Vas a ver un puente? Acá está tribunales. Dale. Gracias, viejito. Dale. Terminamos nuestra jornada satisfechos. Comimos de arriba, viajamos sin pagar. En una comisaría pasamos desapercibidos. Ahora es tiempo de usar el arma. Esas son las maldades que hacemos cuando estamos aburridos, nos dedicamos a comprar uniformes policiales truchos. Hay que decir además que buena parte de los uniformes policiales, los que se usan, no sé ahora si tendrán alguna norma especial de seguridad, pero se hacían en talleres clandestinos, ¿sí? Se hacían en talleres clandestinos, se presentaba algún amigo, ganaba la licitación y claro, así como se hacían en talleres clandestinos, vendían 500 y sacaban otros 500 por izquierda. Unos iban al mercado blanco de la licitación, otros iban al mercado negro. Pero hablando del mercado negro, quiero que vean la concesionaria, la más grande concesionaria de autos robados que he visto en mi vida. La presentó hoy la Policía Federal. Muy divertido. Este autito amarillo... Me gusta ese rolo, ¿eh? ¿Ese te gustó? Sí. 200 lucas. $100.000. Que no lo agarre un 600 psicólogo. caballos de fuerza. ¿Qué es un Camaro? No sé Es un Porsche Carrera 4, me parece, ¿no? ¿Qué sé yo? No Creo sé. que es un Porsche Carrera 4. Yo ni creo. puedo manejarlo eso, así que... ¿Aquello es una Ferrari o no? No, son Porsche. Eso de ahí adelante Dos son Porsche. Porsche. Son Porsche, sí. Acá Juan Enrique sabe, es especialista en el tema. No, no tanto. Che, ¿cómo se van pasando la pelota? ¿Viste cada cómo uno? se pasan las yo no fui, después son todos tiburones. Bueno, ¿qué es esto? Todo esto, no los voy a aburrir con la cantidad, enumerando la cantidad de autos que decomisaron. Solamente les voy a decir que son 108 autos, 3 camiones, 10 motocicletas, un cuatriciclo, en total 122 rodados decomisados en una causa de falsificación de documento público que tiene el juez Martín Di Giorgi y que llevó adelante la División de Sustracción Automotora de la Policía Federal. ¿Qué es lo particular de esta historia? ¿Sí? El modo en que blanqueaban los pelpos, muchachos, cómo hacían los papeles. Y esto es la creatividad, la infinita creatividad argentina, argentino-paraguaya en este caso. ¿Por qué? Robaban los autos en algún punto de la ciudad, el conurbano. ¿Cómo conseguían papeles truchos para ese auto? Además de perrearle el número y esas cosas, simulaban mudanzas. Decían que tal señor venía del exterior y desde el exterior había importado tal Porsche, tal Dodge Ram, tal camioneta, tal Audi, qué sé yo. Sí, un Hammer había ahí, por ejemplo. Exacto, un Hammer. Y en verdad, el tipo nunca había salido del país, nunca se había mudado, nunca había vivido en el exterior. Era un muchacho, un prestanombre que, digamos,
nunca hubiera tenido guita para comprar ninguno de estos autos, ni afuera, ni acá, ni en ningún lado, y eran mudanzas falsas. También había, hay que decirlo, plata de gitanos, digamos, de truchado de autos de gitanos, pero el detalle de color negro, de esto que nos gustan a nosotros, los que acostumbramos al humor negro, es que cuando están haciendo los allanamientos, ¿qué encuentran? Una centralita de secuestros virtuales. Una centralita de secuestros virtuales. Eran polirrubro los amigos. Claro, no, porque ahí encuentran una central de secuestros virtuales. Dice, porque encuentran a un tipo en infragante haciendo un secuestro virtual, haciendo la simulación, el grito, la llorona, todo. El tipo tenía pedido de captura y ahí entraron todos presos también. O sea que eran un polirrubro. Por eso sospechan que buena parte de estos autos también eran blanqueados a partir de, con la guita de los secuestros virtuales, compraban este tipo de autos. No todos los autos son de mudanzas hechas con papeles truchos, algunos de los autos tienen papeles legales, pero sospechan que vienen de esto. Juntaban la guita negra de los secuestros virtuales, la blanqueaban comprando autos de alta gama. Más de 100 millones de mangos esto, ¿eh? Claro, ¿no? Por eso digo, era alta gente, o sea, la gente tenía mucha guita invertida acá y habían hecho de esto una concesionaria de autos de alta gama. Así que así nos vamos nosotros, le agradecemos a la gente de Viandas Pop y nos vemos mañana. Esta fue Tercera Posición. Chau. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.